Buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva. Si después del derbi al aficionado más optimista del Sporting de Gijón le hubieran dicho que en los siguientes 5 partidos no hay formas de meterle un gol, que hubiesen hecho tantos puntos con 3 victorias seguidas y que están ya en el puesto 4, en el cuarto de la clasificación, pues seguramente les hubiese costado mucho creerlo. Por otro lado, en el lado del Real Oviedo, si alguien le llega a decir a un aficionado del Real Oviedo que después del derbi, que salieron tan contentos, en los próximos 5 encuentros hubiesen sumado tan poquitos puntos, les cueste tanto hacer goles, pues seguramente también hubiese tenido sus dudas. Pues eso es lo que ocurre ahora mismo, con un Sporting cuarto, con un Real Oviedo octavo, con 3 puntos de distancia y con 2 partidos muy complicados la próxima semana. El Sporting de Gijón, que viaja a ver al líder el próximo lunes a las 9 de la noche, y un Real Oviedo que tiene que enfrentarse al Granada, que también está en los puestos de promoción. Por todo eso, el próximo lunes vamos a hacer un programa especial destinado al Real Oviedo, programa habitual, y el martes también vamos a hacer otro programa, y ese va a estar dedicado exclusivamente al Sporting de Gijón. Toca analizar esta semana, toca analizar los resultados con nuestros colaboradores habituales. Estará el Geme, el análisis de prensa con Juan, con Pablo, estará también nuestro árbitro. ¿Han pensado ustedes alguna vez si en un Real Madrid-Barcelona se lesiona el árbitro y tiene que entrar el cuarto? ¿Por qué ha de ser así cuando hay árbitros de primera división que están descansando? Una semana pitan, otra semana no pitan. Lo analizamos con él. Y también vamos a estar con los aficionados, van a estar aquí intentando medir esas trayectorias absolutamente opuestas por parte del Sporting y por parte del Real Oviedo. Con todo ello, ya nos está esperando el Geme y sus invitados. Empezamos Juego de Dos, próximas 2 horas, con ustedes. Juego de Dos, empezamos el programa, es la hora del Geme, y se imaginan ustedes que viene contento, que viene enfadado. Pues vamos a ver. Geme, ¿cómo estamos hoy? Estoy siempre contento. Hoy estuve demoniado por ver a esa hija de puta que mató a ese niño. Me cago en... Bueno, voy a callar, porque si no... Ese sería otro tema, efectivamente. Es un tema, pero un tema que los españoles tenemos que opinar también. Usted tiene, además... Hay que cortarse el pescuezo a todos. Usted tiene nietos, además, de esos años, evidentemente... Alguna leche que dieron a mamar. Presénteme, por favor, a sus invitados. Bueno, son... Ramiro, ¿qué voy a presentarle a Ramiro? Ya hemos conocido que el más conocido de España y es Ramiro. Real Oviedo está en segunda división y Ramiro hace muchos años que juega en primera división, que juega Champions. Eso está claro, y no tenemos tantos que están arriba. Y es un orgullo tenerlo en Oviedo. Totalmente. Y es lo máximo. Y Tony Cancún, otra historia, de Oviedo y de Cancún. ¿Qué quieres que te diga? El peor, el más promin de todos es el Geme. Pero estoy aquí puesto. Bueno, buenas noches a los 3 y bueno, empezamos tu jornada. Cuénteme usted lo que ha estado viendo. ¿Qué voy a acabar de viendo? Empezaba muy temprano, el viernes, además. Yo veo todos los partidos que hay, todos, pues, incluidos infantiles. Veolos todos. Bueno. Algunos grabo, algunos están, pero los veo todos. Y claro, ¿qué quieres que te diga? Bueno, empiéceme usted por el del viernes, ¿qué tal si me empieza por el del viernes? Tengo que seguir diciendo. Sí. A ver, cuando dices algún día, oye, Geme, ¿qué razón tenías, joder? O tienes. Y el Oviedo, si no, pues vuelvo otra vez lo mismo. Tengo que decir, si no cambia, que si no cambia porque no tiene ni idea, como entrenador. Yo hablo de entrenadores. Y si tengo que decir que ese Guaje es bueno, pues también podré decir que ese entrenador que no me gusta, me parece a mí. Y un entrenador, si tiene 25 jugadores a su disposición, aproximadamente 25, más después un montón en el Vetusta, más después el Oviedo, que presumen de una cantera de 198 jugadores, que no juegue ninguno de aquí y que no vea dónde puede salir un Guaje para intentar mejorar, no me digas a mí que yo soy entrenador, no lo acabo de entender. Dije que el Oviedo, con eso y como está jugando él, con esos que tiene ahí puestos en el medio campo, defensas, y venga, este nada más que sabe defensa, pues no va a subir. Sin embargo, el Oviedo, si le coge y lo mira un poco bien su plantilla, con algo de abajo. Yo, por ejemplo, ayer bajé al Vetusta
Y no había ninguno, ni entrenador, ni hostias. Ahí no van a verlos. Claro, eso es el grave problema. Y no me digas a mí, eso también para 4 de otras televisiones que dicen que hay un fenómeno. Ahí está el Oviedo, que no va a subir. Este no lo sube, es decir, había que echarlo para cambiar todo ese cotarro y estar en primera. Ramiro. Bueno, Jaime es muy radical, sí. Yo no lo veo. Hombre, el Oviedo está atravesando ahora lo que algunos equipos, sin ir más lejos, hace unas etapas donde el Sporting perdió con el Oviedo aquí y quedó, parece que empezó a levantar un poco desde que perdió aquí, ¿no? Y el Oviedo venía de una racha tremendamente positiva. Positiva. Situado ahí tenemos un ramillete que hay de 8 equipos. Viene ahora el Zaragoza agazapao, que también se va a incorporar en ese pelotón. Y bueno, en fin, todos los equipos tienen su bache, como estoy seguro que el que va primero ahora le va a llegar su pequeño bache que va a tener, ¿no? Entonces, bueno, el Oviedo, pues, es importantísimo. 3 partidos que ganas, estás arriba, pero ya. Y 3 partidos que tropieces, por los motivos que sean, pierdes un poco el tren, ¿no? Pero el Oviedo está en el pelotón, vale, está en el pelotón todavía y hay que tener paciencia. Yo soy una persona que bueno, todos los equipos tienen su pequeño bache, todos. Entonces, bueno, pues vamos a ver. La verdad ahora sería muy importante que enganchase estos 2 próximos partidos para definitivamente no perder ese tren, ese pelotón que estamos ahí en tal, ¿no? Es tal como lo veo yo. Tony. Yo no estoy de acuerdo. ¿Con quién? No estoy de acuerdo con Ramiro en algo que es muy importante. La perspectiva es totalmente negativa. Mi planteamiento, yo fui a Cádiz, fui a Zaragoza, veo el fútbol aquí en la grada cada vez que juega el Oviedo y cada día estoy más desilusionado porque este señor, para mí, sus planteamientos es tan negativo que ver al Oviedo jugar termina dándote lástima. Es como si estuviera... Bueno, yo fui a ver el Vetusta el domingo, perdón, y disfruté más viendo al Vetusta, pero muchísimo más que viendo al Oviedo. Pelean, luchan. El Oviedo pelean y luchan, no. El Oviedo tiene una defensa de 8 jugadores ahí y a partir de ahí las habilidades y la genialidad de Saúl Berjón y de Aarón. Y si no funcionan esos 2, ¿que quién les da juego? Porque hay que dar juego desde el medio del campo. El Oviedo no puede tener el concepto y la idea que a balón parado Saúl resuelve y que el Carlos Hernández va a rematar. No, hay que crear juego para meter goles. Pero en punta, ni Linares ni Toché en este momento tienen condición ni física, ni tácticamente, ni técnicamente para desarrollar y ejecutar esa labor. Por lo tanto, si en el Vetusta hay jugadores con más calidad o por lo menos con mejor condición en este momento y más juego, pues tienes que experimentarlo. Lo que no puedes es decir, mi patrón de juego es este y mi discurso es este. Y él con su discurso no se sale. Bueno, pues a lo mejor sobra él y hay que meter un entrenador nuevo. O sea, si él no cambia... Y es porque, cuidado, usted decía ahora mismo, Ramiro, tú, perdón, sí. Decías que hay 10 equipos del 1 al 10, pero sí. Cuidado, el primero y el segundo y el tercero ya están lanzados. Hay 12 equipos hasta el Tenerife que tienen las mismas opciones que el Oviedo, o mejor, según el calendario. Cuidado, ¿eh? El domingo viene el Granada y con ese juego que tiene el Oviedo ahora mismo, pues ir al campo a ver el Oviedo ya mete miedo. Ramiro no había entrado todavía a valorar el juego del equipo. Lo que había valorado era la situación en la cual es cierto. Pero el juego del equipo es el que te lleva a esa situación. Pero el equipo está a un punto de la promoción y es cierto, él estaba valorando las posibilidades todavía. Y hasta hace 2 o 3 partidos, esos mismos jugadores estaban en pero ten en cuenta que cuando jugaste con el Sporting hace 5 partidos le sacabas 8 puntos al Sporting y ahora son 11 los que ya perdiste. Los 8 tuyos más 3. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que la trayectoria no es el bache típico que el Oviedo lo tuvo a principios de temporada y empezó a partir de la jornada 10 o 11
a subir hasta ese nivel que llegó, con empates, perdiendo en casa 1-0, ganando a última hora como podía. O sea, que no eran resultados resolutivos, como ayer el Sporting gana 4-0, un partido que a lo mejor no eran 4-0 el resultado que merecía, pero jugó para ganar y metió 4, punto. Pudo haber sido 2 y era suficiente. Pero, sin embargo, el Oviedo no resuelve porque no tiene nadie adelante en punta. Creo que Ramiro, antes que entre el GM, lo que lanza es un mensaje de optimismo en cuanto a que está todavía ahí, en el cual hay posibilidades y se pueden meter. Optimismo sería si ahora al llegar a casa me entero que renunció Anquela porque el paquete no le queda. Y entonces sería optimismo. Los dos sois entrenadores y yo creo que un entrenador, si va séptimo o octavo a un punto de la promoción, seguramente. Si jugara con un equipo para ese nivel. Quiero decir, pero si juega para un equipo del número 1, sería un poco. Si entreno a un equipo que es para estar entre los 3 primeros, no, y el Oviedo se hizo equipo para estar entre los 3 primeros o 4, no para que esté ahora buscando limosna abajo a ver si sube otra vez para arriba a meterse entre los 6, que lo va a tener muy jodido. Mire dígame usted. Usted y yo coincidimos aquí todos los días. Y yo... ¿Todos los lunes? Sí, todos. Y siempre dije, a los pocos días de ir ya, de verlo coaccionar, porque yo puedo hablar de fútbol. Lo que no puedo hablar yo es ni de mecánica ni de peluquería. Pero de fútbol puedo hablar y un cacho largo. Y ni tengo mala hostia, ni tengo nada. Yo quiero que el Oviedo suba. Y me encabrono cuando veo un equipo. Y claro, el Oviedo estaba ahí. Cuando estaba ahí, yo ya decía que era un desastre. Lo dije, porque no jugaba. Cuando un equipo no juega, no puede ganar. Juega con la trampa. Iba sacando un puntuco, a la larga, pero eso nada más que ¡pum! Ellos están, es que los jugadores creen, yo oigo los en la radio, en la prensa, un día, y creen que saben la de Dios. Un jugador de fútbol no sabe nada. Si no saben nada más que eso, que vivir y vivir de puta madre. No, eso no pueden hablar y hablen y ponerlos como dioses, que opinen, no, vamos a ganar, que vas a ganar. Pero ¿cómo vas a ganar? Mira usted, el Real Oviedo que inventó este, tienen unos centrales, unos laterales, lo justito, curiosinos para segunda, pero cuando los ponen un poco más arriba, ahí ya os pasa como el gitano, ya te lo dije 1000 veces, hago mi madre, qué difícil es coger el artefacto este. Cuando están un poco más arriba, son laterales para un rendimiento bueno y estar bien. Los centrales que tienen no son ninguna cosa del otro mundo y no tiene calidad, al Oviedo le falta calidad. Y tengo unos jugadores que yo los vi, un cacho. Pero claro, yo mirando, yo con velos un poco y ese sí, ya no sé, no tengo que andar mirando si es perro o perra para ver ahí los huevos. Sé que son buenos jugadores. Y el Oviedo tiene muy buenos jugadores técnicamente y tiene que ir a ganar y tiene que ir a por ellos y tiene que quitar, como dice Tony, esos dos delanteros. Cuando tú, este hombre, haga un equipo, mañana tiene la oportunidad de eso y Mariga, pues buscáis sitio, buscáis sitio a Forlín por encima de Saúl Berjón y de Aarón, de media punta, que era donde yo quería meter a Edu Cortina. Pero estás hablando de Forlín. Fabrini, como se llame. Bueno, sábelo tú, Dios. La gente sabe en la calle, sabe que aquí a mí no me van a engañar los defensas, arriba. Y yo siempre ponía a Steven, y nada más. ¿Por qué? Porque hay un guaje que es rápido, listo, trabajador. Y eso lo va a hacer de puta madre. Y este hombre no lo va a hacer. Yo entiendo que fue el peor entrenador que vino al Oviedo en toda la historia. Yo. Bueno, me preguntan que conocía a todos. Me pregunta que si va a traer usted el gitano alguna vez. Porque como hablamos todos los... El gitano si ya no puede jugar. Que ya ¿Pero no qué puede es? jugar. ¿Que no vale mi palabra? Sí, hombre, ¿cómo no vale? No digo mentiras yo, Yo tengo suficiente personalidad para decir si Ramiro, yo lo oye, te incorporas en unos días a la selección, hablaba el GM de los futbolistas. ¿Cómo son los futbolistas? Y sobre todo de alto nivel, ¿cómo son? Bueno, son chavales como cualquier joven de la edad de ellos, ¿no? En estos momentos, pues ellos son los que marcan moda, marcan tendencia, lo tienen todo. Hay que tirarles de vez en cuando de las orejas un poco. ¿Te dan guerra en el No, guerra no. Lo que pero pasa, cada uno tiene su sí, claro, su estilo, ¿verdad? Claro, hombre. Y entonces tú sabes lo que es 22 que te entren en una habitación y no es nada fácil. Lo que pasa que yo creo que tengo, como decía él, la personalidad suficiente para aconsejarlos y para decir, mira, yo no voy a hablaros de fútbol, sino voy a hablaros de los temas capilares y faciales. ¿Se dejan asesorar? Sí, claro, hombre. Me vino el otro día, tengo una anécdota con Sergio Ramos, sí,
que me dice que fue su pareja, con otras 2 parejas de futbolistas, a Londres, y trajeron una Cersei, nada, era un frasquín pequeño, Sí. y donde dice que valía 180 euros. Y dice, a ver si tú me vas a decir también que esto que es malo, porque siempre está... Y digo, no, perdona, yo nunca digo nada de los componentes que puede tener un producto. Pero tu pareja preguntó qué tipo de piel es la que tienes tú para saber si ese producto te puede ir bien o no. Siempre tú me tienes que poner siempre pero. No, pues quiere decir que me consultan qué tipo de Cersei, qué tipo de shampoo, qué tipo de... En fin, de los cuidados de tal, ¿no? Cuando están juntos es un temor. Yo me vuelven yoku porque, claro, todos a la vez se atreven. Ahora, cuando quedo con uno... Los cojones, ese va a atrever. Exacto, claro. se quedan como... Entonces, claro, son neñones grandes. Y encima de neñones grandes, ricos. Ricos, y entonces lo bueno es que se dejan asesorar. Yo llevo una función, fijaros, sinceramente, ¿qué pinta Ramiro con los años que tengo al lado de chavales de 19 a 30 años? Decidme la verdad, eso con sentido común. Lo que pasa que, claro, yo les aconsejo, hasta a veces tienen, fijaros qué cosa más tonta, tienen caspa. Por ejemplo, yo recordaba cuando Casillas era titular y estaba allí, pues Casillas cada vez que viajaba en avión, aquello era la nuca y la bóveda craneana, era una caspa impresionante. Deja el avión y se le... Bien, pues él usaba el champú de caspa todos los días. Cuando, claro, yo le dije, no, tienes que usar un champú neutro totalmente, diariamente, 2 veces, porque generalmente se entrenan por la mañana, por la tarde, es esa exudación, quitarla un poco. Bien, y entonces el específico, tienes que ducharte mientras tanto, dejar el champú en exposición durante 5 o 8 minutos, cantas, bailas, gritas, te metes con aquel, pero dejas la espuma, el champú en la cabeza. Luego aclaras abundantemente, la secas bien con la toalla. Diréis que son cosas primarias, pero son cosas que es mi función, la de aconsejar, orientar, sugerir, jamás imponer nada. Con algunos, pues bueno, si no quieres que te coman, tienes que tratar de defenderte, porque claro... El día que les impongas algo, estás jodido porque dominen la sociedad. Sí. Son los reyes de todo. Es una vergüenza. Pero yo tengo que deciros que desde luego para mí fue una experiencia... Es una experiencia fuera de serie de estar, porque yo de mano me acobardaba, ¿no? Oye, son figuras, son, cuando los ves, y luego ves cuando estás sentado allí a tu disposición, pues te creces. Ellos son unos profesionales que lo hacen muy bien en su terreno y Ramiro lo lleva haciendo claro, de forma y entonces yo lo que acabé de contar con claro. Sergio Ramos de esa Cersei, ¿no? El tío venía diciendo, a ver qué me dice Ramiro, porque me costó 180 euros, a ver si va a decir que es malo. No era que era malo. Lo que me imagino que Ramiro también quiere dejar de forma muy clara, y si no lo hago yo, es que él lo asesora facialmente y en el tema del peinado, pero no en la vestimenta, ¿eh, Ramiro? Ahí no lo estás asesorando. No. Correcto, porque nos está pareciendo de forma revolucionaria. Tú sabes que en ese sentido yo muchas veces con él da gusto porque él me larga andanadas y yo a él. Porque dije yo, mira, eres en ese sentido, eres un hortera de coña. Porque, claro, yo lo decía por tu estilo. Claro, siempre. Y eso que eres el capitán de la selección española de fútbol y del Real Madrid. Sí. Él ahora ya se va acostumbrando a poner el traje y tal, pero vamos, pasa de ponerse el traje ese a salir con una bata, como lo hemos visto con una bata. En las últimas semanas ha sido muy revolucionario. Sergio Ramos. Es un rompedor, ¿no? Yo lo entiendo, pero claro, bueno, pero son líderes difusores, que seguro que hay un ramillete de gente joven que los imita, que los idolatra, que los siguen. Entonces el otro día se presentó con el 600S o como se ve, pues ahí lo tiene. De la época del Geme. Y vestido también de la época, ¿no? Bueno, pues
la verdad para eso es un narcisista y es un hombre que incluso lo hace a veces para como cuando se dice que él y Gerard Piqué, es verdad que hay piquilla, claro, es verdad. Claro. Ahora bien, en el fondo tenéis que verlos juntos, cómo se llevan bien, de verdad. Hacen una pareja además de centrales de los que marca la ley, o sea, muy bien. Y se llevan muy bien. Ahora bien, yo creo que con una mirada dice que el otro suelta una andanada y este replica, claro. Vamos a ver, Ramiro, yo... ¿Cómo arreglamos el ya que hablamos así de ellos, yo creo que los jugadores todos, a todos los niveles, yo tuve 70 años casi, entrenador, muchos años, muchos. Claro. Y yo creo que son todos unos chavales excelentes. Sí. Empiecen a ser no excelentes cuando empiecen a ganar dinero a montones y se creen los dioses de todo. Claro. Yo no tengo mucho a favor de ellos, ni con los que tuve. Pero un tema muy importante. Sí, un tema muy importante. El entrenador tiene que guiarlos, lo mismo que Ramiro los guía en su faceta. Oiga usted, claro, ponga el peinado que quiera, pero por su fisonomía, pues el ideal sería este, entiendo. Eso es lo que ahí está tu labor, la labor del entrenador. Lo de Ramiro, ellos enseguida, siendo jugadores de fútbol, conmigo no podían, eso no lo podían hacer. Y con Ramiro, perfecto, ya lo está diciendo él, hay que tener cuidadito, porque si no, su señorita, la otra, la que presume, ahí, como hay dinero y hay todo, hay más envidia. Aunque después a la hora de jugar el partido, son peligrosos. Son peligrosos cuando empiecen a ser guajes y ya empiecen a gobernar un poco, ser futbolistas. Aunque cuando llegamos a ser futbolistas del nivel que los tienes tú ahí, la de mi madre, ¿entiendes? Y yo como fui un dictador y marché orgulloso de poder con todos, me cago en la chica más, me da igual que... Hubo a uno que lo llamé, punto. ¿Qué crees? ¿Que me hizo caso? Ninguno. Tony, arreglamos el Real Oviedo. A mí no me obligó a cortar el pelo como a otros, porque yo ya no lo tenía de chaval, ya el pelo. No, mira, yo ahora entrando ya en el tema del Real Oviedo, yo pienso muy fijamente en los discursos. Yo soy muy del discurso, he estado en ruedas de prensa con este señor y todo, y no acabo de entenderlo. Yo pienso, y creo, es más, estoy convencido de que ya no tiene disculpas. O sea, bueno, ahora sí, perdón, tiene una disculpa. Tiene dos jugadores que fueron a las selecciones y igual se va a notar el hueco, ¿no? Como jugaron tanto. Tú lo que pides seguramente, o por lo que yo interpreto, es ha tenido o ha hecho planteamientos a lo mejor basados en la prudencia, incluso a veces un poco en el miedo. Vale. Sale al campo con miedo. Y yo creo que hay que cambiar ese discurso. Es decir, el Real Oviedo ha cumplido seguramente la primera obligación, que era intentar salvar la categoría. Esa, entiendo que está salvada. Yo creo que sí. Segundo tema. Ha cumplido. Momento. ¿Qué momento? ¿Qué quieres ahí? Se la van en la categoría al Oviedo, joder. Cuando juega. Segundo tema. Segundo tema Bueno, importante. Sí. Ha librado una batalla importante que la ha ganado con el Sporting de Gijón. Estamos de acuerdo, la segunda. La tercera, a partir de ahí, cuando ya tienes los deberes hechos, hay que lanzarse sin miedo a intentar el objetivo, que es hay que perder ese miedo, porque quedan 12 partidos y no hay que ser prudente en los partidos, iniciarlos con tanta gente seguramente atrás, y hay que ir a por ellos desde el minuto 1, que es un poco lo que pide el jefe, el GEME. Sí. No en el minuto 70 ir a por ellos, no, ahora hay que ir en el minuto, y si te tienes que proteger, te proteges en el 70. Sí, pero tú fíjate, Carlos, por ahí lo que estás hablando y cómo vamos todos a coincidir, o por lo menos eso creo, en lo que hemos hablado siempre. Mira, si tú sales al campo en casa, igual que juegas en Cádiz, o que juegas en Zaragoza, o que juegas el mismo planteamiento, 8 defensas, el mismo sistema de juego, un entrenador tiene que variar el sistema de juego. O sea, tú no puedes salir aquí en Oviedo contra el Lorca o contra cualquiera de esos equipos, Granada el domingo, con los mismos planteamientos que cuando vas a salir fuera a jugar contra un Huesca, que lo hicieron bien en Huesca, porque amarró allí y tuvieron suerte de que no les metieron ningún golillo en el partido, lo aguantaron y lo empataron. ¿A dónde voy a parar? Voy a parar a de que este señor tiene que darse cuenta que cada partido es distinto, que tiene que crear juego, y un equipo que se basa solo en las genialidades de Carlos Hernández, un remate de cabeza a balón parado, o de un balón que mete una falta a balón parado de Saúl, o una habilidad de Aarón, es un equipo que le faltan minutos de profundidad, muchos minutos en el partido. Es un equipo jugar a la defensiva en casa y fuera, y así no se puede jugar. Ramiro.
Ya, pero hemos estado en el tercer lugar. No a importa, un punto Ramiro, del pero segundo, jugando como estaba jugando el Oviedo, con los mismos jugadores. Yo estoy jugando hablando. como estaba jugando el Oviedo, Bien. mira los resultados y haz lectura de cómo Bien. empezaron los partidos. Bien. Perdiendo siempre, buscando luego la última hora como se podía. Los partidos que se ganaron en casa, el 50% fueron perdiendo siempre al inicio, empatando, perdiendo al inicio. Y entonces el Oviedo tiene ese gran problema. Su planteamiento es el mismo que vi en Cádiz o que vi en Zaragoza yo ahora o que vi en Oviedo el domingo. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Hay que ser un poco más prácticos y cambiar el movimiento. Sí, y pero- tiene jugadores para hacerlo, coño. Pero, Si no Carlos, tuviera... déjame solamente un segundo, verás. Él me riñó una vez que estuve aquí, cariñosamente, ¿eh? Me riñó y quizás a lo mejor tenía razón porque dice, bueno, hoy vamos a hablar de Fernando Hierro. Y claro, como Ramiro es amigo, pues seguro que no tal. Bien, Estaba yo presente. pues me han felicitado muchísimos oyentes porque parece ser que dije la verdad. Él es amigo mío, claro que es amigo mío. Yo estoy muy agradecido de Fernando. Pero si tú quieres que el Oviedo suba a primera, también yo quiero que suba a primera. Entonces yo me atreví a decir que lo que realmente yo veía en Fernando Hierro era que no aprendí, quizás no domino el fútbol como lo domináis vosotros, de que realmente yo no sabía a qué jugaba el Real Oviedo. Sí, es cierto, me acuerdo. Que no sabía que jugaba el Real Oviedo. Tú lo Y dijiste. claro, y se lo dije. Y él, llegó a oídos de él, que cuando vino a despedirse dice, oye Ramiro, dije yo, oye, yo no me metí contigo, yo para ir allí de florero, pues no voy. Yo dije la verdad, escucho a la gente, a los que saben, que dice, coño, durante tantos meses, pues el Oviedo no se sabe realmente a qué juega. Entonces, bueno, me atreví a decirlo. Y yo ahora, bueno, yo solamente me atrevo a decir, Que juega la defensiva. no entro ya que juega la defensiva, sino que con esos mismos jugadores que estáis vosotros diciendo, coño, hasta hace 3 partidos, 5. 5. Sí. Bueno, El derbi, estábamos sí. en tercer lugar a un punto del segundo. Sí, señor. Entonces, bueno, oye, tan malos son de la noche a la mañana. No, de la noche a la mañana no. Mira, yo llevo aquí ya casi desde el principio, cuando empezó a coger con ese sistema de juego, fui el primero que dije yo, cuidado, que te estás equivocando, María. María, no me jodas, que te estás equivocando. O no tienes idea. Y lo dije, y sigo insistiendo. Eso, ¿cuántas veces dije? Eso no vale para nada, no vale. No vale, porque donde esa puntuación, tiene razón Tony, no, tú fuiste muy bien a Huesca, estaba bien, oye, vamos a Huesca, claro, vamos a amarrar un poco y a ver si claro, comemos, de puta madre, pues vente el Albacete, vente el ESI y métese el Astur juvenil y ganes los joder, pero es que este no lo discurre, no lo sabe, ese es el problema, y el Oviedo ahora ya no tiene que hacer. Yo también me metí con los del Sporting, que dije, el medio campo, Sporting, es que el medio del campo del Sporting, eso es el antifútbol, lo de Sporting. El Sporting tiene más que el Oviedo, arriba, porque de medio campo para abajo es un desastre de equipo jugando. Y ayer jugó Sigüejes y 20 minutos ese Nacho Méndez, que sabe jugar y mejoró las situaciones, un par de y eso tienen que verlo los entrenadores. Y no, a mí, yo no tengo nada, yo veo los entrenadores de los que empiecen, ¿cuántos hay que empiecen? Yo siempre dije aquí, el año pasado, ¿quién era el mejor entrenador para el Real Oviedo? El Oviedo siempre dije, mira, los mejores son los curas, lo dije o no, los más listos del mundo son los curas. Y como los curas eligen al Papa, yo vamos a elegir al entrenador del Real Oviedo. Y todos estos chavales que aspiren a ser entrenadores, Paco, el Fiu no sé cómo se llaman, el Rozada, el hermano de Michu, de todos que son de aquí de Asturias, Josu. Oye, entre todos, porque esos chavales, a cualquiera que venga, si dices, ¿quieres entrenar al Oviedo? No te hablen de dinero, cuidado, ni dinero. Vas a ponerlo tú. Vamos a hacer una asociación, entrenador, director deportivo, secretario técnico, y yo el saquero. Hostia, de puta madre, lo hacemos y trabajamos, no vamos a buscar unos y otros. Yo el otro día cuando vi cuando él sí estaba castigado, el entrenador allí,
y veo aquel puesto de segundo entrenador, y yo no entrenó ni a los alevines del Grisú, me cago en mi macho, con perdón de eso, ¿vale? Aquí no, pero tío, tira por ellos, joder, de vez en cuando, joder, haz algo. Rival difícil el domingo. El domingo, sí. Pero bueno, ahí es donde hay que dar un golpe de mano, ahí. Bueno. Tal como ahora se creó este pequeño ambiente de desilusión y de tal, yo creo que es vital dar un golpe de ese domingo. Lo que sí hay que reconocer, lo que sí hay que reconocer es una cosa que ocurre, que usted la defiende, y es que cuando se lesiona normalmente un medio centro, hay que intentar buscar un medio centro. Es decir, no puedes andar moviendo el de la defensa para arriba, porque entonces todos aquellos que has traído y todos aquellos que jueguen en el filial, al final te entrenarás con muy poca ilusión cuando se lesiona, cuando tienes que jugar tú, y ni Gidi, ni Mariga, ni los chavales de tal. Ahí tienes toda la razón. Si lo dices ahí evidentemente, ahí tienes toda la razón. Tú lo dices, y lo que sí es verdad claro. también es que no debe ser muy ilusionante que se tengan que lesionar los delanteros para que ahora se acuerden de ti y digas, joder, cuida ese, porque además entiendo que le van a hacer una putada entre comillas, porque todos los focos van a estar ese día sobre ti, cuando tú dices que hay que estar por lo menos 8 o 10 partidos para valorar un jugador. ¿Estamos de acuerdo? 20 minutos. Bien. Ramiro, A partir de ahí. niño Steven, un partido, va a ir ahí con una ilusión. Y todos los forofos, es que la gente no lo acaba de entender. Yo quiero que gane el Oviedo más que ninguno. Más que ninguno. Yo comprábamos, alquilábamos la de mi madre, para el Oviedo también, lo hice, trampes. Más que ninguno de estos forofucos que hay por ahí, en la radio, en el otro lado. No, mira, chaval, ¿tú qué cojones sabes de momento? Espera un momentín, vamos a hacer las cosas con sentido, vamos a estar... Y la gente va a ver ese niño creyendo. Si el Oviedo ganase ese guaje, la de mi madre, futbolista, es que si pierde van a echarle la culpa al guaje. Te lo dice a ti el Geme que lo conoce, por culpa de un mal entrenador. No se puede hacer eso. Yo quisiera, y tú lo sabes, que vas a la selección y no es el peor sitio que va en tu Dios contento. Cuando tienes una plantilla de 25, 27 jugadores, los 6 que no salieron a calentar, a vestirse el lunes, cuidado, Pero eso lo he contado antes Ramiro cuando dice, yo el primer día que voy a la selección o los primeros días, bueno, yo tengo mucho respeto, yo soy prudente y necesita una trayectoria para decir, espera, que yo soy aquí en lo mío, soy tal. Claro. Entonces, eso es lo que le puede pasar a este niño. Es decir, el primer día, es muy complicado el partido que puede... Totalmente de acuerdo con los dos. El partido que se plantea es muy complicado si realmente va a jugar, si se lo juega pero ¿cómo pueden tener unos chavales que van a la selección? A una selección no va cualquiera, joder. El negro, ¿de qué país es? Kenia. De Kenia. Pues oye, hay chavales que están, no escogen a 20 cualquiera, joder, son los mejores. Y es que el Oviedo tiene uno que va a jugar con la selección, otro, el húngaro, que yo lo vi jugar, que pega la pelota, yo lo vi jugar y recordaba cuando jugaba Farín, pum, pegaba la pelota de maravilla, iba. Y eso es lo que necesita el Oviedo, un poco más. Y es sitiarlos si no los pongo, joder. Última pregunta para los tres, Ramiro, tu mensaje es totalmente optimista. Sí, lo es, porque estamos en unos momentos que no podemos caernos ahora en que todo es negativo. Toda la labor es negativa. No, hombre, yo confío porque son los mismos jugadores, es el mismo entrenador. Han estado en tercer lugar a un punto. Hombre, espero, deseo que el domingo, si se gana al Granada, volvemos a estar otra vez y ganar bien, porque el día del Sporting no olvidemos, el segundo tiempo fue un baño que dio el Oviedo al Sporting, el segundo tiempo, un baño. Luego, oye, algo tiene que haber, ¿no? Hay que confiar. Yo en ese sentido, pues, soy optimista. Perfecto. Quiero pedirte una breve opinión, porque estoy seguro que además que eras una persona que lo conocía y que respetaba muchísimo al señor Quini. Bueno, entiendo que has convivido con él en algunos momentos y que... Muchísimo. Mira, creo que de Quini ya se ha dicho todo. Creo que sí. Era un paisano, como decimos aquí en Asturias, de los pies a la cabeza.
Entonces, bueno... ¿Te ha asustado? ¿Esperabas tanta uniformidad? No, pero en el comentario fue una reacción en la cual era lo que era Quini, querido en toda España, ¿no? Fue un hombre pues que la gente estaba con él porque era Quini, era así, un hombre sencillo, un hombre cercano, un hombre legal, un deportista que, como todos, pasó por momentos muy difíciles y la gente, pues hace un momento, Gemé decía que estaba cabreado con lo del niño. Pues claro, pues es un sentimiento que tenemos todos los que nos gusta el fútbol, de que nos pilló a todos también así de golpe y porrazo la pérdida de este hombre. Perfecto. Cierre usted. Yo había estado con él el partido cuando lo vio Gijón. En Gijón, de sábado estuve con él y otro amigo mío. La verdad que también muy fuerte. Bueno, perfecto. Yo hablando ya de... Oviedo, si es tan amable, no, cerrar va a cerrar usted. Sí, cómo no, pero... Del Oviedo, mira. Jefe, cierra. Tiene que hacer que no sea cagón, que no sea miedoso este entrenador. Pero que está a tiempo. Y que está a tiempo. El mensaje un poco de Ramiro no, claro, está a tiempo de todo. Yo quiero conciliar también posiciones. Está a tiempo. Tiene que hacer movimientos. Tiene que hacer movimientos fáciles, que lo tiene Bien. muy fácil con los jugadores que tiene. Perfecto. No se puede dejar a un Fabrín en el banquillo, que es el único que mueve el juego. Que no aguanta 90 minutos, pero no lo saques cuando el segundo tiempo, cuando ya tienes un partido ya en contra. Es para crear juego, para poder estar por delante, no por detrás. Perfecto. Primer punto. Y el segundo, Dios quiera que el partido se resuelva, que juegue Esteve. Es muy difícil para el chaval, pero yo creo que tiene agallas y tiene garra para hacer eso muy bien. Yo confío en él. Geme, ciérreme por favor su sección. Bueno, yo voy a terminar, porque tú dices que yo, el Oviedo que lo veo, sí, Oviedo que yo veo. Eso es que ahora la gente ya sabe de memoria quién jueguen. Si siguen jugando esos, el Oviedo no se va. No juega ni la liguilla ni la liguilla, eso ya lo tengo yo bien claro, no la va a jugar. El Oviedo ahora ya no va a jugar, nada más que juega si cambia el equipo. Si desarma esa defensa mala, que encima cuando viene un contrario bueno, son tres allí centrales y viene Silongo metidos para casa, me cago con mi masa, sálvalo, su madre, si un central de verdad. Usted aquí, usted marque, tú lo sabes, ¿eh? ¿Cómo son aquellos cuando llegan, calienten? ¿Cómo? Pero aquí está. No, un central tiene que coger a la pieza. Y ras, estoy como el cazar, mira la pieza donde va, ras. Hostia, cuidado, ponte moreno, no te... Y eso y el fútbol. No lleve tres ahí que no sea... No, hay que coger a uno. Cuando un equipo bien, un 9, hay que coger el uno. Con que lo coja uno basta. Y eso el Real Oviedo no lo está haciendo nada. Y tiene unos jugadores que saben jugar como el húngaro, como el otro, el negro. Y eso. Y entonces sí que... Y el Vetusta... Por cierto, vi yo así, este día jugó ese niño, uno que está cedido por Madrid, un partidazo y un jugador, pero como la Copa un pino, y hay uno piquiñín en el medio campo que juega, ¿qué cojones jueguen esos, ese Roche y todo eso? No juega nada al lado del guaje de un tal Jimmy se llama, juega la hostia. Pero baja allí, joder. No va, Ramiro, que anden buscando un intermediario con uno de Ciayagú, de mi madre, toma este cromo para el Oviedo y para los demás equipos. Y ellos, el Oviedo, presume de 198 jugadores de cantera. ¿Para qué cojones lo quieren? Eso hay que decirlo, joder. Mi agradecimiento a los tres, vale. Estaba esperando el análisis de prensa, ya saben ustedes. Los profesionales o los futbolistas pasan en la selección, pero los que quedan son los grandes profesionales. Y Ramiro, sigues quedando ahí y no te estás reuniendo de muchos asturianos últimamente, ¿verdad? ¿Quién nos queda ahí? ¿Nos queda esa es la pena, el médico? ¿Puede ser? Mira que he tenido un grupo, sí, Nos claro. queda el médico y nos queda poquita cosa ahora mismo, ¿no? Y has tenido ahí una colonia tremenda, ¿verdad? Sí, claro, hombre, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, llegarán. Esperemos que... No está fácil porque los del Sporting no están confiando mucho en los suyos, los del Oviedo no están confiando mucho en los suyos, no está muy fácil que vamos a colar ahí otra remesa como aquella. Va a ser difícil.
difícil de tener aquella remesa que hemos tenido. Oye, la selección todavía la tiene, Iniesta todavía está ahí en juego, Sí, y Busquets y el otro, pero los asturianos. Y Cese, Sí, si mete esos de medio del campo de aquellos que la toquen, España es campeona. Atiéndame una Y si cosa, no los es mete, capaz usted de arreglar al Real Oviedo, no me No, arregla la ya, selección también, acá- porque vaya lío que Pues me sí genera. la puedo arreglar, porque creo que estoy tan preparado como cualquiera. Seguro que la arregla, Tenía pero que ser amigo de Ramiro para que me dijese a este entrenador, ya está. será la próxima semana. Nos está esperando la prensa ahora mismo. Una vez que hemos dejado a nuestros invitados, a Geme, a Ramiro, bueno, toca el análisis de prensa, toca la gente de la radio. Juan, buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Y Pablo, buenas noches, Cadena SER y bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Bueno, analizamos, nos toca analizar primero el Sporting de Gijón, porque si ya os tocaba el otro día por el tema de esos empates... Había matices el otro día, ¿no? De quién iba por delante. Ahora se ha roto de forma definitiva. Y te pido tu titular, Juan, para el partido de ayer. Pues yo creo que sería el Sporting golea por Kini. Perfecto. En el caso del Real Oviedo... Naufragio en las islas. Perfecto. Bueno, efectivamente coincide un poquito lo que titula la prensa. 4 flores para Kini. Sí, porque estaba presente desde primera hora del día, no de la mañana, pero sí desde las 11:30. Como decíamos el otro día, se celebró el Día de las Peñas Sportinguistas y la figura de Kini, el minuto de silencio que sí ya se guardó allí. Luego un corteo a las 4:30 junto con la afición de la Cultural Leonesa, todos juntos, acompañando esa pequeña mareona, ¿no? Desde la feria de muestras donde estaba celebrándose el Día de las Peñas hasta la puerta 9 del Molinón, y luego ese minuto de silencio, el saque de honor de su nieto, Pablo, con su hija, con Lorena, también allí con él. Bueno, evidentemente era el primer partido en el estadio del Molinón de Enrique Castro Kini, sin él, y lógicamente todo estaba en el ambiente, ¿no? Se notaba que todo el mundo quería dedicarle un gol a Kini, todos querían marcar, todo el público cantando cada poco ahora, Kini ahora, y evidentemente que era el nombre propio del día y va a seguir siéndolo durante mucho tiempo porque se va a echar mucho de menos. El Oviedo sigue cayendo, sería el titular de la prensa asturiana. Sí, ya acumula varias semanas sin ganar. De hecho, el último partido que ganó fue el partido frente al Sporting. Y además, en este encuentro, el partido fue 3-1, el Oviedo perdió 3-1, pero si te dicen que ha perdido 5-1, pues viendo lo que viste te lo creerías, porque la segunda parte hubo un tramo en el que el Tenerife estaba llegando constantemente mano a mano contra Alfonso y no metió más porque no tuvieron acierto los delanteros. Un partido igualado hasta el primer gol del Tenerife, en el que ninguno de los dos equipos conseguía hacerse con la pelota, posición dividida, pero a partir de ese momento fue un auténtico vendaval del Tenerife, que es cierto que anotó en sus 2 primeras llegadas, sus 2 primeros tiros a puerta, 2 golazos también hay que decirlo, pero más allá de eso, el juego que estaba desplegando era mucho mejor que el Oviedo. Un Oviedo un poco raro en la convocatoria y sobre todo raro en la alineación. Lo trataremos luego. Una pregunta que tengo, Juan, en el minuto 9 entiendo que bueno, pues hay ese grito en torno a la figura de Kini. ¿Se va a mantener de forma permanente? Sí. Es la idea, que se mantenga siempre, para siempre, en el minuto 9, que todo el campo, todo el Molinón, incluso en los partidos a domicilio donde haya Mariona, se coree la hora Kini ahora, pues un poco emulando lo que hacen con Puerta en el Sevilla en el minuto 16. O Madrid con Juanito. Madrid con Juanito, Jarque también en el 21 en el Español. Bueno, yo creo que Kini es la figura más trascendente que ha pasado en toda la historia por el Sporting, querido por lo bien que jugaba al fútbol y por lo buena persona que era, lo bien que se llevaba con todo el mundo. Yo creo que es merecido. Y la victoria, yo creo que los jugadores del Sporting salieron un poco, a pesar del 4-0, no ha sido el mejor partido en casa de la temporada, ni tampoco de la era Baraja. Primera parte un poco con dudas, yo creo que salieron ciertamente aletargados, no sé si sobrepasados por el ambiente, por todo lo que se vivió en los minutos previos, pero sí que como con demasiadas ganas de querer hacer todo muy pronto, y eso la Cultural casi estuvo a punto de aprovecharlo en los primeros minutos, con un par de despistes atrás en la espalda de los defensas del Sporting. Pero bueno, afortunadamente la calidad del equipo gijonés se impuso, y luego ya la segunda parte, con un Johnny estelar, ya con el primer gol en la primera mitad, y luego una segunda parte en la que tiró del carro él junto con Carmona, con Rubén García. Se notó la calidad y se notó que el Sporting tiene muchísima pegada arriba y que encima está en posiblemente el mejor momento de la temporada. ¿Me querías hablar de la alineación? Sí, de la convocatoria en primer lugar, porque fue lo primero que ocurrió. Gidi no viajó a las islas, ya es una decisión un poco llamativa, porque no jugaba Folk sancionado, entonces 2 medios que tenías para sustituirle, además de Rocha que iba a jugar seguro, pues uno se queda en Oviedo. Pero es que después, cuando 1 hora antes del partido, a las 8 del viernes,
vemos la alineación, vemos que Forlín adelanta su posición al centro del campo y que entra Verdés atrás, teniendo a Mariga en el centro del campo. Eso pues habla muy claro de lo que cuentan Heidi y Mariga para este Oviedo, que tiene 2 medios centro y que tiene que recurrir a un central para intentar cubrir una vacante si eventualmente se produce ese vacío. Un Oviedo que, como dije, yo creo que fueron 3 Oviedos diferentes a lo largo del partido, hasta el minuto 20, que fue el primer gol, igualado, el partido no estaba ni para uno ni para otro, lo pasó muy mal, del 20 al 45 de la primera mitad, sobrepasado, tampoco el Tenerife estaba teniendo muchas ocasiones, pero sí que es cierto que renunció prácticamente a la pelota, no pasaba del centro del campo, el Tenerife tenía calma para tocar, y después en la segunda parte, cuando Anquela se vio obligado a romper ese sistema de 5 atrás, sustituía a Mosa, al final lo que pasó con el Oviedo es que sí que tenía más presencia en campo ofensivo, tampoco sin avasallar al rival, sin tener ocasiones clarísimas ni decir, oye, igual saca algo, hasta el gol de Forlín, pero también un equipo muy blando atrás, que si bien no recibió gol, pudo hacerlo y pudo haber sentenciado el partido del Tenerife mucho antes. Era un día para no fallar, Juan. No había que fallar, era un partido trampa, digamos, ¿no? Después de 6 victorias seguidas en casa, parece que el Molinón gana por sí solo los partidos y bueno, venía un equipo en la zona de descenso con un ambiente festivo, que siempre que hay fiestas o carnavales en Cádiz o en Tenerife o la Feria de Abril en Sevilla, pues que los equipos locales suelen tropezar en esos días, y se celebró el Día de las Peñas con todo ese hermanamiento, con todo lo que había en torno a la figura de Quini, y yo particularmente tenía cierta preocupación de decir, oye, cuando menos te lo esperas, cuidado, que es cuando te pueden dar un susto, pero quitando esos primeros minutos un poquitín mientras el equipo se metió en el partido, luego la calidad de Johnny ya marcó diferencias una vez más, y después ya la segunda mitad, el Sporting metió 4, pero si hubiera necesitado meter 6, yo creo que los hubiera conseguido, porque la Cultural acabó casi con 4 delanteros, dejando muchos huecos atrás, y eso el Sporting, con la gente rápida que tiene ahora, con Johnny, con Santos, con Nano Mesa cuando salió, con Carmona, Rubén, te mata la contra, y es un poco como más le gusta además a la afición del Sporting jugar, a la contra, esperar y salir rápido, muy rápido a la banda, y balones, un fútbol muy directo, pero por abajo, ¿no? Raseando y buscando la velocidad y la gente en punta con mucha movilidad, y eso lo hizo muy bien, lo hace a las mil maravillas el Sporting de Baraja, lo está haciendo en casa muy bien, ahora hay que ver cómo se desenvuelve ante un rival ya de cierto prestigio como está teniendo esta temporada el Huesca. No es lo mismo Lorca y Sevilla Atlético, que van último y penúltimo, aunque hay que jugar y ganar. De hecho, no ganó el Lorca al Sporting, pero ahora sí que va a tener, yo creo que la prueba definitiva para ver si de verdad este equipo puede aspirar a meterse arriba del todo o a intentar simplemente, entre comillas, poseer una de las plazas del playoff. Uno de esos principios del fútbol, Pablo, es dime quién son tus mediocentros y te diré a lo que juegas, ¿no? Nunca mejor dicho en el Oviedo, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que Anquela, cuando colocó a Forlín en esa zona, intentaba evidentemente hacer el papel de Folk, un papel más defensivo. Quizás consideró que Mariga es un jugador más lento y que no te daría lo que te podría dar previsiblemente Forlín, pero es llamativo porque Forlín ya jugó en Copa, en pretemporada, y la verdad es que no dejó un buen sabor de boca en esa posición, al igual que en el centro de la defensa lo está haciendo muy bien y creo que es uno de los mejores centrales que tiene el Oviedo. Entonces por eso me llamó la atención ese cambio y sobre todo ver la falta de recursos que tiene el Oviedo en ese centro del campo, que otros años era porque no había jugadores, pero es que en esta ocasión hay hasta 4 jugadores y ninguno de esos, si solo te valen 2 de esos 4, y al final la temporada es muy larga, no se han producido lesiones de gravedad, sí que ha habido sanciones y que se han tenido que cambiar eventualmente, pero demuestra que tiene 2 mediocentro y que a ver hasta dónde puede tirar. Hablamos de los próximos rivales, Juan. Los 2 primeros. Huesca y Rayo. Primero Huesca a domicilio en el Alcoraz y luego el Rayo, que viene al estadio del Molinón. El Rayo, que es junto con el Sporting el único que estoy viendo de los 6 primeros que ha ganado esta jornada. Es de hecho el que está más fuerte, yo creo, ¿no? De los de arriba del todo, el que tiene pinta de que en cualquier momento adelanta incluso al Huesca, que mira que tiene colchón de puntos, que parecía ya en primera hace un par de meses, y está teniendo pues esa pájara, ¿no? Que todos los equipos acaban atravesando. Le está pasando al Oviedo, le pasó al Sporting en los últimos tiempos de Paco Herrera y ahora le está pasando al Huesca de Rubi. Pero bueno, partido a partido. Primero vamos a tierras aragonesas, al Alto Aragón, a intentar que el Huesca siga una jornada más sin ganar. Yo creo que el Sporting tiene que ir a por la victoria, está en un gran momento de fútbol, de forma, de emotividad, de todo, tiene que aprovecharlo, y el Huesca todo lo contrario. Además tiene bastantes bajas, tiene la baja de Melero, que le cayeron 2 partidos el otro día, Moy Gómez no puede jugar por la cláusula del miedo, salvo que pague una barbaridad, no sé exactamente, pero creo que era algo desproporcionado, por un solo partido. A ver si llega el Cucho Hernández, el delantero que estaba entre algodones y querían apurar porque está viendo que le faltan efectivos arriba. Así que yo creo que es un momento perfecto para que el Sporting dé un golpe encima de la mesa y diga, hemos vuelto, no solamente ganamos
ganamos en casa, ya ganamos fuera, jugamos de tú a tú ante cualquier rival, incluso en su campo, y yo creo que sería una inyección de autoestima tan grande el ganar en el campo del Huesca y seguir una semana más invicto desde el Tartiere, sumando en casa, sumando fuera, recortando puntos a todo el mundo, que yo creo que sería un clarísimo candidato al Sporting. Faltarían todavía 11 partidos, queda todavía bastante, pero ganando en Huesca yo creo que se daría un paso de gigante enorme para subir de forma directa, que todavía se puede. ¿Que se empata? Pues bueno, seguiríamos piano partido a partido, luego vendría el Rayo, habría que ganar en casa, recortarías al equipo madrileño, bueno, poco a poco, pero yo creo que estos dos partidos son una piedra de verdad para medir el nivel de este Sporting de Baraja de hoy en día. Pablo, Granada. Pues un rival complicado, que no llega en el mejor momento al Carlos Tartiere, por la racha que está atravesando el equipo y sobre todo también por los jugadores que no van a jugar este fin de semana. Recordamos que tenían una amarilla, o sea, tenían 4 amarillas, Diego y Johannesson, tenía también Toche y Linares, los 3 lo vieron, por tanto se van a perder este partido. Se suma también que Gidi y que Mariga han sido convocados con sus selecciones, todavía no se sabe muy bien si van a poder estar o no, por tema de normativa FIFA y demás, a ver cuándo son requeridos por sus equipos. También es cierto que no están contando mucho para Anquelas, que no serían tampoco una baja llamativa, pero eso es un equipo que ofensivamente es muy bueno, sobre todo con Darwin Machís, que pudo recalar en el verano en el Real Oviedo y que, como digo, no llega en un buen momento, pero el Oviedo tiene que parar esta caída, como titulaba la prensa local, y tiene que sumar cuanto antes, si es posible, de 3 en 3, porque es un rival directo, porque en la ida te ganó 2-0, intentar recuperar, si es posible, el golaveras y sobre todo recuperar la confianza. Y lo que más preocupa, yo creo, que al oviedismo es esa falta de producción ofensiva, esa falta de goles, que en las últimas 5 jornadas solo ha habido 3 partidos con goles y las tres jornadas a balón parado. Entonces eso dice mucho de lo que está pasando al Oviedo, que viene, es cierto que en defensa no sufre en exceso, aunque en estas últimas jornadas ya se le está viendo carencias, pero que ofensivamente no funciona. No hay forma de haceros un gol. Lleváis unos cuantos partidos sin batidos. Es que a Mariño o le meten golazos como los de Mosa o no encaja goles. Estamos viendo que desde ese día, y es verdad que lleva 5 partidos, tiene mucho mérito de Mariño, por supuesto, que siempre que tiene que intervenir, las pocas veces que ha tenido que intervenir en estos últimos partidos lo ha hecho bien, con solvencia, dando seguridad a la defensa, pero también la defensa tiene mucho mérito. Federico Barba está en el mejor momento suyo personal de la temporada, mira que tuvo dudas, unas jornadas en las que fallaba, ¿no? como todo el resto del equipo en tareas defensivas, ahora se está haciendo el capitán general de la defensa sportinguista, ha tenido que jugar con Juan Rodríguez, el chaval del filial, ante las lesiones de Alex Pérez y también de Alberto Guitián, que vino en teoría para suplir este tipo de cosas. En su puesto. Sí, en su puesto natural, eso es cierto. Cuando el primer equipo había jugado de lateral derecho en alguna ocasión, porque no había otro en aquel momento, pero su puesto es de central. Bueno, un poco nervioso al principio, pero luego cumplió, se fue adaptando bien con Federico Barba. Los laterales están mejor, están cerrando más que cerraban antes. Los mediocentros y eso que faltaba Bergantiños, que se notó bastante, se notó la ausencia de Bergantiños, sobre todo en la primera parte, porque es el jugador que te rebaña todos los balones, que está siempre haciendo ayudas, buscando el 2 contra 1 a favor, siempre ayudando al lateral de un lado, lateral del otro, a los centrales, bajando a recibir. Sergio Álvarez no está en su mejor momento tampoco, no supo hacer el papel que venía haciendo Bergantiños. Y bueno, y Santana, el canario, Hernán Santana, que debutaba como titular en el Molinón, había jugado ya en Lorca, tampoco es que haya tenido un gran partido, pero bueno, es decir, se notó un poco la ausencia de Bergantiños, aún así, una victoria muy solvente del Sporting y sigue siendo muy serio atrás en casa, bueno, casi fuera, sin encajar goles. Sin delanteros. Sí, pues ahora solo puedes imaginarte 2 fórmulas, o jugar con Fabrini de falso 9, yo si tuviera que apostar, apostaría por esto, o subir a algún jugador del filial que fijo va a entrar en la convocatoria, otra cosa es que lo ponga de inicio o que juegue minutos en la segunda mitad. Yo creo que la opción va a ser Fabrini, jugar sin un delantero fijo de referencia, con Arón y Berjón en las bandas, y lo demás más o menos igual, vuelve Folk. Hay que ver un poco atrás, a ver lo que hace, si modifica este esquema de 3 centrales, 2 carrileros por la ausencia de Diego, porque sabes que Coutinho no te va a dar lo mismo que Diego, aunque Diego en los últimos tiempos no estaba rindiendo a su mejor nivel. También la alternativa podría ser Viti por Diego, entonces todavía hay que valorar un poco en esta semana cómo entrena Anquela. Yo creo que sería un buen momento para intentar cambiar el sistema de juego, porque si no lo cambia ahora, cuando tienes tantas ausencias titulares, yo creo que no lo va a cambiar nunca, porque vamos, estando todos los jugadores, es más complicado cambiar que cuando te falta algo que por necesidad tienes que hacerlo. Bueno, y no le venía nada bien el calor a Johnny, y en el norte le va muy bien. El mejor jugador de la categoría con diferencia, te lo dije cuando vino, perdón, lo mantengo, y es que se lo está ganando a pulso, mete goles de la nada, genera un buen balón de Carmona al hueco, pero todo el campo de la Cultural leonesa, él con el balón fue más rápido que el defensa de la Cultural sin pelota, luego la manera de definir
con calidad, con sutileza. Yo creo que marca diferencias y en Málaga, a ver, hay jugadores que por lo que sea rinden en un sitio nada más, que luego cambian de club, de ciudad, de entorno. Yago Aspas es un claro ejemplo, se fue a Liverpool y fracasó, lo fichó el Sevilla y fracasó, volvió a Vigo y vuelve a ser el Yago Aspas. Bueno, pues por lo que sea están demasiado identificados con un color, con una camiseta, con una tierra, con un sitio y rinden solamente ahí. Y Joni, afortunadamente para el Sporting, ha encontrado su sitio en el Molinón. Seguramente también en el tema de Joni, en el Málaga, a lo mejor en primera es un futbolista más y en segunda división. No, porque fíjate que Joni hizo un año muy bueno en primera con el Sporting, el primer año del ascenso de los Guajes, por eso le fichó al Málaga, quedando libre, por eso había más equipos interesados. Joni rindió muy bien en primera con el Sporting. Es verdad que el lateral derecho que lo cubre de la Cultural Leonesa, lógicamente tiene menos nivel que cualquier lateral derecho de cualquier equipo de primera, no lo va a tener tan fácil para irse como Pedro por su casa, como hizo ayer o como hizo en tantos partidos. Pero bueno, yo creo que el Sporting tiene que echar el resto por Joni. El Málaga encima tiene toda la pinta de que va a bajar a segunda. A ver qué pasa con Michael Santos, a ver qué pasa con Joni. Es una cosa simpática porque tiene una serie de futbolistas cedidos el Málaga en varios equipos que están funcionando bien. Sin ir más lejos, Mura, el jugador del Tenerife que anotó 2 goles el otro día, venía cedido en invierno de Por eso te quiero decir, y en el caso del Sporting, bueno, los dos futbolistas, tanto. Sin embargo, ese debate. Deben de estar tirándose los pelos en Málaga, decir, oye, ¿qué hacemos mal aquí? Que están triunfando fuera, en primera o en segunda, y aquí no valían y estamos colistas en primera. Correcto. Yo creo que tanto Santos y Joni, va a depender de ellos principalmente. Si los dos se sientan en Málaga, le dicen al jeque, oye, yo quiero jugar en el Sporting, sentaros a negociar. El Sporting ya ha dicho, y más subiendo, pero si se queda en segunda, complicado. Pero si sube a primera, va a haber pasta de televisión. Son dos jugadores que ya están identificados plenamente con el club, con la camiseta, con el equipo, con la afición, y hay que sentarse a negociar. Están condenados a entenderse porque tampoco un club va a tener dos jugadores que abiertamente le dice, oye, que yo no quiero jugar más en tu equipo. Vale, te puedes obligar por contrato, pero siempre un jugador, sabemos cómo es esto, un profesional dice, me duele aquí, no metí el pie. Es imposible que le obligues a rendir al 100% si no está motivado y no está identificado con el proyecto, ¿no? Entonces yo creo que ahí el Sporting tiene mucho ganado y serían sin duda dos refuerzos de lujo para el año que viene. Pablo, si te tocase sentarte en el banquillo, no en este, sino en el del Tartiere, ¿qué hay que hacer para intentar cambiar eso? Por cierto, segundo partido que Anquela no va a estar en el banquillo porque había sido sancionado con 2 partidos por la expulsión en el Barcelona B. Sí, señor. Es una decisión complicada, yo creo que cada uno juega a ser entrenador, pero yo ya vengo diciendo hace unas semanas que el sistema está obsoleto y sobre todo después de esta última salida fuera de casa, pues me reafirmo un poco más en esa opinión que tenía, porque el sistema no funciona, más allá de que encadenes varios partidos sin conseguir ganar, ves que el equipo no tiene mordiente arriba, no llega como antes, al final los equipos saben cómo juegas, saben cómo te pueden parar y eso pues le pasa a todo el mundo. También es cierto que cambias, defensa de 4, bien, hay que analizar un poco los riesgos. El otro día el Oviedo sí que es cierto que se echó hacia arriba y que quizás esa defensa sufrió mucho más, pero con defensa de 4 el otro día el Oviedo sufrió una auténtica barbaridad y el hecho de que no se hubiera ido a casa con más goles, en cierta medida, como digo, fue por el infortunio de los delanteros del Tenerife. Entonces, claro, realmente remates a puerta fueron 3. Claro, fueron 3 sí, y 3 pero muy claras, solo contra el portero. El gol de Mula, pues mira, justo 20 minutos antes tuvo otra ocasión, no me acuerdo qué jugador del Tenerife, pero exactamente igual, que en esta ocasión la picó y se fue por encima de la portería. Entonces, no es un rival fácil, no es un rival que venga a encerrarse porque tiene gente muy rápida, entonces puede sufrir también. Eso tendrá que verlo Anquela. Yo la verdad que no sabría decirte qué es mejor, 5 o 4, porque 5 estamos viendo que no funciona, pero 4 vimos el otro día que sufría mucho, entonces es muy complicado. Lo que sí es cierto es que no va a haber delanteros de la primera plantilla y que eso tendría que suplirlo de alguna manera, y lo más importante es se juegue como se juegue, los 3 puntos, porque estamos viendo como, aunque las diferencias no son muchas, porque realmente estás a un punto de la promoción, que del ascenso directo tampoco se aleja, sigues a 5 puntos, estás viendo como cada vez se unen más equipos al barco y eso al final de liga pues va a ser un auténtico polvorín. Bueno, dentro de todas estas situaciones que se han dado, Juan, para cerrar, entiendo que el Sporting ha encontrado su regularidad y su solidez. No hay mucho que tocar, entonces. No, yo creo que ha dado con la tecla baraja ya desde el principio. El sistema de 4-2-3-1, por así decir, con Rubén García detrás del punta, con Sergio Bergantiños, es lo que mejor le funcionó. Cuando cambió es cuando peor le fue, en partidos como el del Oviedo, cuando dio titularidad a Carlos Castro, cuando no le salían del todo bien las cosas al equipo. Pero yo creo que ahora están rindiendo a un gran nivel.
Los mediocentros echó de falta, como digo, a Bergantiños. Sergio, aunque no esté en su mejor momento, es indiscutible en este equipo. Es Sergio. Es Sergio Álvarez, es totalmente indiscutible, aunque tiene que ponerse un poco las pilas y volver al nivel que nos tenía acostumbrados. Carmona en un lado, Johnny por supuesto en el otro, Rubén está a un gran nivel de media punta y arriba Santos o Nano Mesa. Ojo que ahora encima hay competencia, porque hemos visto que Nano Mesa sale y ya marca y no se notó diferencias con Santos. Se ve que es un delantero pues aprovechable para este Sporting. Pablo Pérez otra vez ha vuelto, que está aprovechando los minutos, y eso que no le ponen en su sitio, que es de media punta, donde le ponen o de 9 puro o pegado a la banda. Ayer salió unos minutos más cerca de su sitio natural, de su hábitat, metió un gol, participó, casi mete otro. Bueno, hay competencia, que eso es importante, y tiene donde elegir Rubén Baraja, y ahora ya es problema del entrenador el que tiene que ser injusto, entre comillas, con 10 o 12 jugadores que quizá también merecerían ser titulares, pero bueno, tiene un filial que viene apretando por detrás. Ayer echó mano de Nacho Méndez, de Juan Rodríguez, tiene bastante más donde escoger. Bueno, yo creo que es trabajo del entrenador, pero está en un buen momento y yo creo que ha dado con la tecla. Ahora solo falta refrendar el buen juego de casa también fuera, que aunque se haya ganado en Sevilla, el juego todavía no era el mejor. Nos está esperando nuestro árbitro y no obstante les vuelvo a recordar lo mismo. La próxima semana vamos a tener un espacio especial para el Real Oviedo, eso será el lunes, y el martes Juan va a capitanear el programa del Sporting de Gijón a las 10 de la noche con una tertulia de aficionados o con quien... con alguna sorpresa semana, sí. Que habrá. Trabajaremos en ello durante toda la semana. Seguro que sí. Nos está esperando Pablo Nanglares, gracias a los dos. Juan le pido que se quede para un ratito, dentro de un ratito tiene que entrar en la tertulia con los aficionados dentro de un momento. Juego de dos y llega a nuestro estudio, llega Pablo Nanglares, nuestro árbitro. Muy buenas noches y bienvenido, Pablo. Hola, buenas. Me parece que esta semana no te vamos a hacer trabajar mucho en los dos partidos, en el partido del Sporting y en el partido del Real Oviedo. Vamos primero con el partido del Sporting, pero yo sé que quieres comentar algo. Era un partido de homenaje a Kini, yo sé que tú has tenido relación con él. Cuéntame un poquito tu relación con él. Yo tuve mucha relación con él porque yo compartí, desde cuando dejé el arbitraje, al año siguiente empecé de delegado en el Sporting B. Entonces, claro, teníamos que compartir. Él estaba como delegado en el Sporting, yo estaba de delegado en el Sporting B. Él me enseñó muchas cosas porque yo venía del mundo del arbitraje, yo no sabía cómo funcionaba un club ni nada, y él estaba siempre pendiente de mí. Y bueno, compartimos muchas confidencias allí en las oficinas muchas veces. Luego después compartimos también confidencias de lo que habíamos pasado en el hospital. Bueno, yo en mi caso, que tuve un trasplante de médula, que muchos ya saben, y él el problema que tuvo de cáncer de la garganta y tal, y nos contábamos un poco así a modo de broma cómo era él, lo que nos había pasado, que él se quedó sin voz, que a mí me dio un ictus, que tal, y los demás de allí de las oficinas, pues bueno, impresionaban un poco con el carácter tanto que tenía yo como el que tenía él, ¿no? Siempre, bueno, positivo y... Habéis tenido los dos enfermedades muy importantes y tú, es cierto que cuando la cuentas ya lo revives como algo pasado y algo que superado y que estamos muy contentos de... Además, creo recordar que él se portó muy bien en un triste acontecimiento que tenéis en la familia, ¿verdad? Yo al año de estar en el Sporting B, bueno, por circunstancias no continué, cuando acabé la temporada en junio, y en agosto de ese mismo año falleció mi padre, un 3 de agosto. Y el día 4, que es cuando estábamos en el tanatorio, bueno, pues a las 10 de la mañana, que es cuando abren el tanatorio, pues bueno, es una imagen impactante tener que entrar allí y tal. Y la primera persona que estaba allí era Kini, que fue algo impresionante. Fue Kini, ese momento es impactante, entrar, ver, bueno, pues el féretro y tal, y él estuvo allí conmigo, me dio unos abrazos y aparte de esos abrazos que me dio y esa comprensión en ese momento, es la cosa de que institucionalmente él ya no tenía por qué estar ahí, porque yo ya no pertenecía al Sporting, y sin embargo fue la primera persona que estuvo apoyándome y bueno, para mí eso la verdad que ahí denota, cuando la gente dice la calidad humana de Kini, es que Kini era eso. O sea, Kini no tenía ninguna necesidad de ir allí a las 10 de la mañana y estaba allí que además podía ser en cualquier otro momento, y estaba a las 10 de la mañana, en uno de los momentos más duros. Ya saben ustedes que es un suma y sigue a todos esos gestos humanos de Enrique Castro Kini.
Vamos al partido. Bueno, un resultado muy claro por parte del Sporting. ¿Tienes anotado alguna cosa por parte Nada, del señor Colegiado? no vi nada, el resultado es bastante abultado. Si me comentabas, ¿no? Un poco de... Sí, yo he podido apreciar, creo que eran dos jugadas muy parecidas en dos ventajas que el árbitro da, en los cuales el futbolista de la Leonesa queda tirado y el Sporting recupera muy pronto, y esa ventaja que supuestamente tiene se convierte en desventaja porque el equipo se queda con uno menos. ¿Cómo sí, además es que, bueno, eso, a ver, si es una ventaja, digamos, normal, pues bueno, al final la ventaja sale mal, es una segunda jugada y bueno, pues es un poco, para el árbitro, entre comillas, putada, ¿no? Pero bueno, en este caso parece ser que amonestó al jugador luego, ¿no? Que al menos en una seguro. Sí. Vale, si amonestó al jugador y él tenía claro que era amonestación, a ver, las directrices lo que nos aconsejan es que en caso de amonestación que paremos el partido precisamente para que no pase esto, que paremos a no ser que sea una ocasión clarísima de gol. Ajá. Con lo cual, bueno, a ver, es una de las decisiones más complicadas para el árbitro, y también es donde la ventaja, también es verdad que es donde más se luce o donde más se desluce, porque hay veces que, bueno, te pasa una situación de estas, pero sí que si él sabía que llevaba amonestación, ahí debería de haber parado el partido y haber pitado la falta, porque te evitas esto. En el caso del Real Oviedo, un resultado también claro por parte del Tenerife, no tienes anotado. Nada, lo que dije el árbitro, que la gente estaría pendiente del partido, lógicamente, que es el espectáculo, pero para mí es un espectáculo ver pitar a este chaval cómo está físicamente. Pero bueno, eso es un apunte ya. Yo creo que los del Oviedo, por lo que veo, también se quedaron mirando un poco el árbitro y no se acordaron del Tenerife y así les lució el pelo. Sí. Bien, aquí en próximos partidos, el Sporting contra el Huesca, ¿a quién se van a encontrar como colegiado? David Pérez Payás, viejo conocido ya de la afición del Oviedo. De los dos. 29 años, de los dos, con el Sporting no recuerdo también... quiero decir que ha estado también arbitrando, pero sí, ha pitado sí, bueno. Digamos que con el Oviedo ha tenido quizás mayor 29 incidencia. años, 6 temporadas en segunda división, y bueno, ya he comentado un poco la trayectoria de este chaval. Este chaval con 24 años subía a la segunda división, después de tan solo 2 temporadas en segunda B. Aquí hubo unos años, lleva 6 años en segunda división, aquí hubo unos años atrás que hubo un toque por parte de la FIFA de que los árbitros tenían que subir más jóvenes aquí en España. Y hubo algunos árbitros en los que, para mí, bajo mi punto de vista, que ya lo he dicho más veces, subieron excesivamente jóvenes, porque subir a una persona con 24 años, con tan solo 2 años en segunda B, antes era, vamos, es que no pasaba nunca la vida. Y bueno, pasaron unos cuantos casos y en algunos casos esta historia no ha salido muy bien. Perfecto, el Real Oviedo, viene el Granada, domingo a las 6 de la tarde. Arcediano Monestillo, Comité Castellano Manchego, 33 años y esta es su 7ª temporada en segunda división. Bueno, es de Ciudad Real y bueno, este año pitó al Oviedo ya, al Oviedo y en 2 ocasiones al Sporting. Perfecto, pues suerte para los dos. Correcto. Tengo un tema que hace no mucho comentaba con alguien, con la jerarquía del arbitraje, no puedo decirte las fuentes, no puedo descubrirlas, pero hay una cosa que nos preocupaba a los dos. Yo estoy viendo que se acerca el final del campeonato, tú imagínate, por ejemplo, la figura del cuarto árbitro, imagínate, por ejemplo, un Madrid-Barcelona jugándote todo y que se lesiona el árbitro en el primer minuto y tiene que entrar el cuarto árbitro. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué, habiendo 20 árbitros en primera división, descansando de forma permanente 10, el cuarto árbitro no es un árbitro de primera división? Te meto en un problema, ya lo sé, lo vamos a ver de forma diferente, seguro. No. A ver, ¿por qué? Los árbitros de segunda B están, a ver, son 20 en segunda división, 20 en primera, 20 en segunda y 120 en segunda B. Estamos hablando que los árbitros de primera pitan una semana sí y otra semana normalmente no pitan. Vale. Estamos hablando. Yo lo pongo desde el punto de vista, yo he sido árbitro de segunda B durante 7 años y los árbitros de segunda B están ya suficientemente preparados para poder coger un Miura de ese tipo. El tema es que el embudo luego es muy pequeño, no todos llegan, pero posiblemente la mayoría de los árbitros de segunda B pueden perfectamente ya pitar a ese nivel. Pablo Nanglares, Estadio del Bernabéu, partido de cuarto árbitro. Sí, seguro. Y esto lo hemos hablado. En ese momento. Esto lo hemos hablado muchas veces. No tienes problema. No hay ningún problema. 80.000 personas. No, hombre, vamos a ver.
Es complicado, Venimos es complicado. Venimos de 100, 120. Pero estamos... Mucha gente pendiente de ti. Nada, pero crees sin problema, la oportunidad de tu vida. La oportunidad de tu vida. La oportunidad de tu vida. Ya son árbitros que están psicológicamente preparados para ver eso como la oportunidad de tu vida, no como un susto. Entonces, bueno... ¿Tú lo ves más como oportunidad? Que entre comillas, con perdón, dice, joder, vaya lo que me acaba de caer, una oportunidad. Y de hecho nunca ha habido, siempre que ha pasado algo de esto, y yo lo sé porque siempre me fijo, siempre que pasa algo de eso, digo, mira, un compañero mío ha sacado las castañas del fuego de un partido que... ¿Tú lo ves y como... hemos demostrado de estar a la altura. Tú lo ves como una oportunidad, que seguro que lo es, pero que también tienes que tener en cuenta que en caso de que no te salga bien o que haya alguna decisión dudosa, puede ser también el final de tu carrera. Sí, sin ninguna duda. Puede ser complicado. Aquí es como la ventaja que tú decías antes, que a veces... Efectivamente. Pero, y no se podría, digo yo, ir a una solución intermedia, es decir, el árbitro, cuarto árbitro, 30 primeras jornadas, las últimas 10, que se cueza ahí todo, que hay tal, no podría decir de primera que está descansando. Eso sería un desagravio contra el colectivo de Segunda B importante. O sea... los árbitros de Segunda B viajamos con los de primera, viajamos con los de segunda, estamos integrados. Yo entiendo que la gente, lógicamente, lo que ve es la primera división y la segunda, pero los árbitros de Segunda B estamos muy integrados con el fútbol profesional y tenemos las mismas reuniones, las mismas pruebas físicas y tenemos las mismas directrices. Y desde el comité nos están continuamente, siempre que tenemos las reuniones, nos están continuamente diciendo de que estamos preparados para hacer el cambio y que lógicamente no podemos llegar todos, estamos ya lo suficientemente preparados. Tú date cuenta que hemos pasado por la primera regional, segunda regional, primera regional preferente, tercera división, hemos pasado por muchas categorías, hemos pasado porque para subir de tercera a segunda B pasas una auténtica oposición. Correcto. Una auténtica oposición donde tienes que estudiar mucho, donde te tienes que preparar, pasas un examen psicotécnico de inglés, pasas un examen psicológico. Entonces... Me imagino que ahí entonces te valdrán las palabras de un exfutbolista del Real Oviedo, el señor Gorriarán, que decía que no había futbolistas de primera, segunda o tercera, sino que había equipos de primera, segunda o tercera. Claro. Es decir, que si tú consideras que el árbitro de segunda B está capacitado y preparado para pitar en primera, pues no hay por qué. Luego hay otro punto también, hay otro punto. Es muy bueno para este árbitro de segunda B poder ver lo que hay en primera y en segunda, aunque también te digo, hay muchos equipos en segunda B que funcionan igual. Tú vas a la Cultural, bueno, la Cultural ahora está en segunda, o a la Ponferradina, o al Lugo, todos esos equipos han estado en segunda B. Pero no será mejor verlo en un Leganés o en un Eibar que verlo en el Barcelona, que puedes liar una terrible. Nosotros creemos que no, de hecho el comité siempre ha defendido que esto sea así y creemos que es la mejor manera de funcionar. Señores, este es Pablo Nanglares defendiendo a su colectivo, que nos parece perfecto. Lo tendremos la próxima semana. Bueno, lo estamos teniendo relajado dentro de lo que cabe, no están ocurriendo grandes cosas y yo creo que es lo mejor. Que un árbitro pase desapercibido, Pablo, entiendo que es lo mejor que puede pasar al colectivo. ¿Entiendes? Sin ninguna duda. Perfecto. Cuanto menos se sepa de él, mejor. Pues señores, lo dejamos, nos vamos a publicidad y volvemos, ya nos están esperando los aficionados dentro de un momento. A Juego de Dos llegan los aficionados y llegan primero los del Sporting de Gijón. Juan, buenas noches de nuevo. Buenas noches, ya no hay dudas, ¿no? Como decíamos antes, ya no hay dudas de que sí, el golaveraje de final de temporada, el de ahora, que estábamos empatados, ahora 3 puntos de diferencia. Así que Joaquín Rato, buenas noches. Buenas noches, Juan. Tino González, Peña Los Gemelos, ¿qué tal? Tino, buenas noches. Bueno, hay mucho de qué hablar del Sporting, así que vamos ahora, mientras tanto, mientras cogemos carrerilla, me permite usted a presentar a mi equipo titular, porque cuando las cosas se ponen mal hay que tirar de los titulares. Pedro, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Marco, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Sí, todo tuyo. Decía antes Marco que vienen las duras, que más que nunca es cuando quiere estar aquí dando la cara. Pedro es un fijo como Joaquín, sí. Pero bueno, se agradece que estemos todos. Un buen lunes para el Sporting, que duda cabe, ¿no? El mejor en mucho tiempo. Porque los números así lo dicen, Joaquín. 5 partidos sin encajar goles, 3 victorias consecutivas, 7 seguidas ganando en casa.
encima con lo emotivo que fue el fin de semana, con todo lo de Kini, el Día de las Peñas, yo creo que estamos quizá en el mejor momento de la temporada. En resultados sí, igual en juego hay que exigir un poquitín más el equipo, pero en resultados creo que sí. En juego no estoy tan de acuerdo. Pero el que no lo haya visto, Tino, dirá, joder, 4-0 y todavía queremos más, pero sí, la primera parte no fue muy allá, ¿no? No, la primera parte a mí me recordó cuando el Sporting empezó a caer en juego, cuando jugaba con Herrera, que ganaba por pegada. Yo creo que el partido de la Cultural lo ganamos por pegada, porque tenemos a un jugador como es Johnny que marca las diferencias, y marcamos los 2 primeros goles gracias a él, por pegada. Juego no vi, y me preocupa mucho, sobre todo para los partidos de fuera de casa. Pedro, Tenerife. Peor partido del año para mí. Se notó muchísimo pues, el Forlín en el medio del campo. Yo creo que el míster ahí comete un error por sacarlo de su zona natural, que ya es un error que vimos en los primeros partidos de la primera vuelta. Y yo creo que en líneas generales el partido se pierde prácticamente con la alineación por quitar lo que últimamente no funcionaba tan bien, porque es el 5º partido ya que no logramos ganar, pero para mí se equivoca en el planteamiento. Marco. Hacía tiempo que no hablaba el último, ¿no? Es decir, no me recordaba estar por detrás del Real Sporting y sobre todo ser el último en hablar. Es verdad que empieza el fin de semana mal, a eso de las 8 de la tarde, cuando ves la alineación que saca Anquela, las vibraciones no son buenas. Luego a las 9 de la noche se empieza a confirmar que el equipo no llega arriba, que el equipo no tiene sentido ni patrón, y que un Tenerife que venía pues desde que hizo el cambio de entrenador con una marcha importante, pues nos pasó muy por encima. Yo creo que se equivoca para suplir la baja de Fall, hacer más de un cambio, sacar a Forlín al medio del campo, meter a Verdés, que simplemente, casi el nombre lo dice, está muy verde para jugar en esta categoría y para entrar cuando el equipo se encuentra, como en estos momentos, en un momento de crisis deportiva. Bueno, y en cuanto al Sporting, Joaquín, Tino, hablamos cuando se perdió de Carlos Tartiere, cómo han cambiado las cosas, ¿eh? El Oviedo estaba arriba, le sacaba 8 puntos al Sporting, más golaveraje, en solo 5 partidos, estamos al revés. No tenemos el golaveraje. Sí, ese lo tenéis todavía, se lo vais a tener para siempre. Todavía no, se lo vamos a tener siempre. Salvo que hay un triple empate que, cuidado, que eso puede variar un poco, pero que ha cambiado muy rápido. No contábamos los más optimistas en Gijón que iba a cambiar la película tantísimo de ver a ese Sporting ramplón, miedoso, inferior, como lo vimos en el Carlos Tartiere, y en 5 partidos, es verdad que 3 en casa y 2 ante los colistas, pero bueno, 13 puntos de 15, sabiendo sobreponerse al batacazo del Tartiere, más luego todo lo que pasó con Kini la semana anterior. Bueno, yo creo que tiene mucho mérito, o simplemente pensáis que es que el equipo se ha puesto donde pensábamos que tenía ya que ponerse por fútbol. Por plantilla, el Sporting es uno de los candidatos al ascenso, entonces por los jugadores que tiene, más tarde o más temprano tenían que explotar, igual que Granada, que Osasuna. Yo creo que el Sporting, lo vengo diciendo, se reforzó muy bien en Navidades, entonces no era lógico ver al Sporting en décimo, a veces no era lógico ver esa clasificación. Yo vengo diciendo toda la temporada que la segunda división es una categoría muy difícil. Sigo con mis números, con mis ideas. Digo, la prueba está de que hace poco, como acaba de decir Marco, el Tenerife echaron a Martí, ficharon a Echevarría, estaba abajo, el Zaragoza estaba abajo, y hoy en día el Zaragoza lleva, me parece, los últimos 18 puntos, 5 victorias, 16 puntos, entonces están ahí. Entonces es una categoría muy difícil, y un momento, como acaba de pasar en nuestros vecinos del Oviedo, un momento de que en 5 jornadas no han sumado 2 puntos de 15 posibles, se han visto fuera del playoff. ¿La clave es Johnny, Tino? ¿O hay más fútbol, hay más plantilla, o solamente es la explosividad y las diferencias que marca el Cambrés? Hombre, vamos a ver, la clave del actual estado de forma del Sporting, yo creo que sí que es Johnny, creo que marca las diferencias, pero estos 3 partidos ganados seguidos, estos 5 sin perder, estos 5 con la puerta cero, tienen un poco de truco, porque al final son 3 partidos en casa, que el Sporting se ha mostrado muy solvente, y son 2 partidos fuera contra rivales que eran exactamente los últimos, creo. Los últimos, ¿no? Sí. Ahora al Sporting le tocan 2 partidos muy complicados, que son el Huesca y el Rayo. Si pierde los 2 partidos, puede salir de la posición de playoff.
¿Qué significa esto? Que es desde el puesto 12 al primero hay, perdón, del puesto 12 al Cádiz, que son 51, bueno, al Cádiz... Era para daros moral, joder. No, da igual, no, recortamos los puntos. Son 8 puntos. Lo que quiero decir es que el Sporting se ha aprovechado de unos partidos relativamente sencillos que tenía, porque eran en casa y porque eran contra los últimos clasificados, ha ganado esos partidos, porque si no los gana, el Sporting se tenía que olvidar de meterse en el playoff, pero perder los 2 partidos siguientes, que es contra el primero y contra el segundo, le puede sacar fuera el playoff. ¿Qué significa? Que está todo muy apretado. Marco, te ha llamado la atención, decías, además... Sí, yo creo que hace 5 jornadas exactamente, Pedro venía aquí y os daba una palmada de ánimo, porque estabais todos muy gachos, porque acababais de perder en el Carlos Tartiere, y os animaba pues a que esto era muy largo y que, hombre, que perder en el Tartiere era lo lógico, ¿no? Decir que en esos 5 partidos, 15 puntos, el Real Oviedo solo hizo 2, y solo se alejó a un punto del playoff de ascenso, es decir, ha hecho su peor bagaje de lo que íbamos de Liga, es decir, ha hecho un bajón, digamos, ha ido de 100 a 0 en 5 partidos, ¿no? Es decir, yo creo que ahora las necesidades le van a hacer a Anquela volver a mover ese sistema de juego que en las últimas 5 jornadas no le estaban dando resultado, ¿no? ¿Pero lo esperabas ya desde Tenerife? Sí, yo lo esperaba, yo creo que de hace 3 jornadas, es decir, lo que está dando resultados no lo muevas, pero cuando ves que te empieza a entrar en la barquita agua, intenta tapar el agujero porque si no te vas a hundir, ¿no? Es decir, estás viendo que tus 2 laterales pues están, por un motivo u otro, están fuera de forma, no llegan a llegar arriba como estaban llegando en esos partidos que maravillaban a la gente, como el día del Tartiere, que nuestro lateral mete 2 golazos impresionantes, y realmente el fútbol es de los futbolistas, el fútbol no es de los entrenadores, el fútbol no es del público, el fútbol es de los jugones. Es decir, si al final tú quitas a los jugones, si al final tú tienes un futbolista como Fabrini, que está para jugar 60 minutos, dale 60 minutos y quita. Los ¿no? primeros. Si tú tienes a Saúl para jugar, déjale jugar. Si tienes a Aarón, déjale jugar. Tú no puedes salir en el campo del Tenerife con 7 hombres de corte defensivo, y es imposible que los 2 de arriba sean capaces de ganarte un partido, porque Toché jugaba en una isla que no parecía Tenerife, parecía que estaba jugando en Lanzarote o por ahí, no pisaba el área, era un futbolista muerto. Entonces, dale protagonista a los futbolistas, y que sí, que el bueno corra, pero que el bueno tenga el balón. De todas formas, Marco, Anquela sigue fiel a sus principios. Le ha ido bien hasta ahora, en cierta medida. Empezó con un sistema y desde el partido de Lugo en casa, desde el descanso de ese partido cambió el sistema, y a partir de ahí empezó a mejorar. En una palabra, tenía unos principios, los cambió por otro, y ahora supuestamente el campo le está pidiendo que vuelva a cambiar, es lo que supuestamente el campo pide. Yo pensé que el cambio empezaba en Tenerife, ya que íbamos a cambiar el sistema a 4-2-3-1. Lo que tiene que ser decepcionante, y es una pregunta para todo el mundo, es que tú te sientas medio centro en un equipo y que de repente se lesione un medio centro, tú estás esperando a entrar, es el del filial, el tal, y al final sea un central. Eso tiene que ser... Entiendo, sí, Marco, muy decepcionante, ¿no? Se da la circunstancia de que esos 2 medios centro, que uno dejas en casa y que otro no juega ni un minuto, están convocados con sus selecciones, ¿no? Decir que los partidos que el equipo juega los miércoles o los jueves contra el Vetusta, pues Mariga en esos partidos de 40 minutos, que suelen hacer 3 partidos, suele jugar y suele hacerlo muy bien, ¿no? Entonces, me extraña que por semana se trabaje algo y luego cuando se llegue al partido definitivo, que es el que marca algo, no entre en las alineaciones. Esa broma la había hecho Paco Herrera en Vallecas, que yo recuerde además también, eso de adelantar un central para medio centro y tal, y decir tus medios centros también. De medio centro. Centro. Y en Vallecas algo... Sí, en Vallecas también, sí. Sacó un central. Sacó con 5. Sacó Sandao. Vale. Centrales y 2 laterales. Yo lo que veo desde fuera, si me permitís, sobre el Oviedo, lo veníamos comentando aquí, incluso después del derbi, que el Oviedo superó al Sporting, más que por fútbol, yo creo que por intensidad, por lo que hay que echarle a un derbi, a un partido, que el Oviedo lo basa todo o casi todo a las ayudas, a la pelea, a la presión, a lo físico, al ser paisanos en el campo, remangarse, bajar al barro si hace falta, y físicamente superó al Sporting con creces.
yo lo que veo es que la gasolina se acaba y llega un momento en el que cuando tú estás a tope, llegas a un momento en el que tienes que empezar a bajar. Y cuando hasta ahora no has hecho fútbol, que esto se trata de jugar al fútbol, llega un momento que cuando la gasolina te falta y tampoco tienes fútbol o no has trabajado tener fútbol, entiendo que el Oviedo tenga ahora este bajón. Ahora lo que tiene que procurar, creo yo, es volver a jugar al fútbol, que tiene gente que sabe hacerlo, con Fabrini, con Aarón, con... 5 segundos. El equipo tuvo que tener fútbol porque tiene muchos goles. Te quiero decir que los goles no parten siempre de no hacer fútbol. A partir de ahí, sí, bueno, pero que te quiero decir... Pero hay una cosa clara. Es decir, tú si el balón lo tienes tú, es casi imposible, y digo casi porque tú lo puedes meter tú en propia meta, ¿no?, que alguien te meta un gol. Si el balón está en los pies de Saúl, de Aarón, de Fabrini, de Ramón Fol, incluso de los puntas, pues al final vas a hacer daño. Cuando tú en un momento determinado ves que el equipo pues, tiene un bajón físicamente, que es raro de que estos equipos profesionales, jugando de domingo a domingo, tengan este bajón que hay en futbolistas, ¿no? Es decir, si jugaras miércoles, domingo, tal, es más... si juegas con un equipo pero hay tipo... picos, incluso bueno, los pero esos picos planifican empezar sí, muy fuerte esos o acabar picos, la liga de otra forma. Bueno, esos picos, cuando hay esos picos, le das cancha a otros futbolistas y a lo mejor tienes incluso la excusa, si pierdes, de que es que te han cambiado pues, por un momento de un estado físico, ¿no? Es decir, al final son más los anímicos y los estados de que el futbolista se crea que puede ganar, ¿no? Es decir, hemos tenido la disculpa de que nos han echado del partido los trencillas, tanto en Cádiz como contra el Barcelona, pero por ejemplo no tenemos ninguna disculpa ni en Zaragoza ni en Tenerife, ¿no? Entonces, cuando no creas fútbol ya desde el principio, normalmente que pierdas. Cuando creas fútbol y tienes futbolistas de corte ofensivo que lo pueden crear, es decir, el Oviedo ha jugado muy buenos partidos. Dentro de esos buenos partidos ha puesto un plus de intensidad, es decir, con los 5 tíos de atrás, que es lo que le daba más llegadas pues a Saúl, más llegadas a Aarón, y el Real Oviedo ahí sí te mataba. Sí, yo creo que ahí estoy totalmente de acuerdo contigo desde el momento en el que seguramente desde Oviedo consideran que la plantilla estaba explotada al máximo y sin embargo en Gijón seguramente la plantilla no estaba explotada al máximo. Yo creo que posiblemente ahí hay una parte de razón. Yo entiendo que en Gijón pedíamos que el equipo jugara como ahora, como está haciendo, pensábamos, ¿no?, que podía tener este nivel. Que en la primera parte de ayer... No, sí, correcto, como ahora, como este último mes, por entendernos. Pero sobre todo eso parte de currículum de unos y currículums de otros. Sí. Hay que recordar lo vuestro, que son 18 futbolistas de primera división y el Oviedo tenía su recorrido es bastante menor en el mundo del fútbol. Por eso a lo mejor vuestra plantilla daba para más. Yo creo que también, lo comenté antes, yo creo que el Sporting se reforzó bien en Navidades, cosa que por ejemplo, bueno, pero eso es una opinión, pero a ver, lo mismo que el año pasado el Real Oviedo, es decir, se reforzó al Oviedo el año pasado, le sale, bueno, pues una serie de futbolistas bien, como es Costa y tal, pero a vosotros aquí os sale bien, es Johnny, pero los demás... Hernán Santana, por ejemplo, desde yo. Bueno, yo de momento no he visto nada extraordinario. Hernán Santana, el equipo no juega fútbol. No, Nano Mesa mejora a Viguera y mejora a Carlos Castro. Yo creo que por lo menos el delantero suplente es mejor que... Si la Cultu mete la que tiene muy clara, que se planta delante de ellos, hablamos de otra historia y al final gana la pegada. Pero gana la pegada. Pero Marco, siempre estamos igual, easy. Pero que gana la pegada. En casa, me decís eso, easy, no, me estamos hablando. Y yo te puedo recordar, y si Santos marca el gol a Zaragoza, el penalti que lo echó fuera, y si el Sporting esos penaltis que hubiese marcado, entonces no, es que me está diciendo easy, la cultural. Y si me está diciendo, yo claro que te digo, entonces, yo te hablo de algo que pasó en el Molinón sobre el minuto 35, donde la Cultu se presenta sola delante de Mariño. Pero ahí está el portero. ¿Vale? Mariño es un jugador más del equipo. Pero ahí está, por eso la cultural de Rubén de la Barrera está donde está, porque le cuesta un mundo meter los goles. Si metiera goles, si tuviera gol, pues... Yo estoy muy de acuerdo con el planteamiento de antes, de que probablemente sea un tema de calendario. Es decir, la prueba de fuego la tenéis. Vais a Huesca y os viene el Rayo. Yo no estoy de acuerdo contigo. Déjame acabar. Sí. No es lo mismo jugar contra el Sevilla Atlético, último clasificado, que jugar contra el Lorca, último clasificado, y jugar contra... No, contra el Lorca no. Sí, contra el Lorca. Perdón, contra la Cultural. Contra el Lorca. Sevilla Atlético. A día de hoy, haciendo un símil con la primera vuelta, a estas alturas creo que nos sacabais 6 o 8 puntos. 8 puntos. A día de hoy nos sacáis 3. Si es verdad que no recuperasteis 11.
Os sacábamos 8, nos sacáis 3. No tiene nada que ver para mí el calendario, porque tú, por ejemplo... Bueno, el calendario es el mismo. No es lo mismo jugar en Pamplona que jugar contra los Osasuna en casa. No es lo mismo jugar en Soria que jugar contra Soria en casa, contra el Numancia en casa. Entonces, por ejemplo, vosotros tenéis 2 fuera seguidos y nosotros tenemos 2 en casa. 12 partidos quedan. Sí, quedan. De ellos 7 el Real Oviedo en su feudo. 7 el Real Sporting fuera. Es decir, si el Real Oviedo, vuelvo a decirte, ese sí, si el Real Oviedo hace 19 puntos de 21 posibles, es decir, hace un empate en su casa y tiene 2 jornadas seguidas para poder sumar 6, Nasti y Valladolid, tiene a Lorca, Sevilla Atlético y a un Huesca que puede estar ascendido o en playoff como tercero. Es decir, eso te da un plus de los 7 que 3 partidos o 4 te los puedas sacar con facilidad. Escucha, con y luego vas fuera de casa. Escucha, vale, si cuando acabes yo te contesto. Porque la casa, al final, es decir, jugarte en tu casa es un plus. El Real Sporting, mira las jornadas que deja su portería 0 y la cantidad de goles de esos 47 que lleváis, ¿cuántos lleváis en el Molino? Jugar en casa es un plus. Bueno, me dejas un segundo solo, por favor, solo un segundo. Él comentaba hace poco, me estaba diciendo que el Sporting ganaba a los equipos que estaban de mitad de tabla hacia abajo. Me parece que el Albacete y el Barça B, yo no los veo del 12º, deben estar de mitad de tabla hacia abajo, ¿no? Creo que fueron los últimos 2 rivales que han pasado por Carlos Tartiere. Me parece. Entonces, cuando llegaba el Sporting y jugaba con aquellos de abajo, me parece que fue Marco, el que decía es que el Sporting está jugando con los rivales de abajo. Entonces, efectivamente, escucha, el Oviedo jugó contra la Cultural, pero escucha, ¿en qué puesto está la Cultural? Cuarto por la cola. Me está diciendo que le viene el Nasti de Tarragona. El Nasti de Tarragona es el mejor visitante de segunda división. El equipo ni no, el Nasti está por encima. Ayer ganó en Granada. El Nasti saca 2 puntos a Osasuna. Es el mejor visitante de segunda división. Bueno, en el caso de Granada. Pero es que no me fijo en Nasti, perdona, Carlos. No, está diciendo que son rivales sencillos. Que prefiero jugar en el Tartiere, porque el Oviedo perdió un partido en el Tartiere, que fue el primero contra el Rayo Vallecano, que jugar fuera de casa. Y vuestro bagaje fuera de casa son 3 victorias. Para comprobar la teoría de Tino, simplemente 15 días en los cuales se va a ver si esa mejoría del Sporting es plenamente satisfactoria. Es jugar todos contra todos. Y luego nunca sabes quién te puede... No, pero hay momentos en Mira Granada ayer. El 2 contra todos, si yo tengo un pico en el que juego Huesca, Rayo Vallecano, como tenéis vosotros, no es lo mismo que jugar Sevilla Atlético, Lorca. ¿No? Claro, es decir, porque quiere decir, con Sevilla Atlético y Lorca, ahora, no al principio de la liga, es decir, ahora que están prácticamente descendidos, por no decir descendidos, porque los números dicen lo contrario. El Lorca le empató al Sporting. Dicen los sí, hombre, para que veas que hay sorpresa. Y empató en Cádiz. Por eso, pero damos por hecho que la Cultural va a perder el Molino. Bueno, había que jugar el partido. Que el Sporting va a ganar el Lorca, no ganó el Lorca. Porque al final, todo hay que jugarlo, al final los puntos están ahí. Das por hecho, todo lo que no hubiese sido ganar al Sporting a la Cultural era un fracaso. Claro. ¿Vale? Entonces, damos por hecho de que hay partidos de que tienes que ganar sí o sí. Es decir, otros los tienes que disputar. Es decir, y todo lo que sea es lo que a ti te hace entrar o no salir de ahí. Claro. Es decir, yo contra el Huesca, contra el Sporting, puedo empatar o puedo perder, bueno, pero yo si pierdo Sevilla, Lorca, Culto, Barça y Albacete, no voy a estar en la pelea de los Entonces estás echando piedras contra tu teoría, porque el Oviedo viene de no ganar en su campo al Barça B, al Albacete, y hace un momento dices, si hacemos 19 de 21, las teorías. Entonces, ¿qué estamos? Te digo, ¿por qué sale de ahí? Porque no es capaz de ganarle al Albacete, porque no es capaz de ganarle al Barcelona. Al Barcelona hemos metido un gol legal, por 2 veces legal, porque se equivoca 2 veces y no nos lo han dado. Entonces hemos empatado. Y aún así estamos a un punto de la promoción. Pero es que las instancias y los partidos puedes tomarlo como quieras. Es verdad que tras 5 jornadas sin ganar el Oviedo, 2 puntos de 15, está solo a un punto del playoff, pero también ha pasado de estar a un punto del ascenso directo a estar a 8 o 9, creo que está ahora. Por ejemplo, ha pasado de llevarle 8 puntos al Sporting y en la fiesta en Oviedo a estar 3 por debajo en 5 partidos. Fiesta en Oviedo. Bueno, tú nos trajiste unos carballones para celebrarlo, ¿eh? Que estaban buenísimos, Pedro. Pues qué menos que vosotros podéis haber traído hoy algo, pero bueno. No, porque tendríamos que traerlo siempre. Ayer termina el partido y yo recibo un WhatsApp que es un espejo retrovisor y mirad con el escudo del Oviedo. Nuestro objetivo es muy distinto. Nosotros con meternos en playoff
lo daríamos por bueno. Y yo creo que nosotros igual también. Intentar ascender sería la hostia. Vosotros, todo lo que no sea ascenso directo, es un fracaso. Me voy al pasado, y tiro. De donde venimos, con cambio de entrenador, de estar décimos, de que nos gane el Oviedo, de hace 5 jornadas, estar... ahora que os gane el Oviedo manca. Hombre, claro. El día del derbi, no, está grabado. ¿Cómo es, Joaquín? Sí, está grabado. ¿Cómo no va a el día mancar? después del derbi no mancaba. Hombre, era un partido más. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que me iba a tirar? No, pero evidentemente, joder. Lo que sí está claro, Joaquín, es que mandáis bastante en la federación porque hay dos temas importantes. El primero, en la jornada pasada le echáis al entrenador al Oviedo y al del equipo que jugáis contra él. Y la segunda es el Real Oviedo. Y la segunda, el Real Oviedo juega el viernes, no juega nadie más y debe ser la única vez en la historia del fútbol que pierdes un puesto. O sea, no juegas contra nadie y joder, nos echáis ya del playoff, pero solamente con... Ya estábamos jodidos y todavía un puesto para abajo. Culpan al Sporting. No me jodas. Algo histórico. ¿Viste quién les pita? ¿Viste quién les pita? Está claro. Les pitan Huesca, el amigo de Tenerife del año pasado. Sí, señor. Oye, el Huesca, como vengo diciendo, es un equipo que en las últimas 3-4 jornadas, en ese mismo calendario, está cuesta abajo. Yo vengo diciendo hace tiempo aquí que no veo a Huesca, creo que en ascenso directo no lo voy a ver, al Huesca. Fíjate que lo que está grabado, ¿eh? Sí, está grabado. Sí, está grabado. Tiene 57 puntos, hace poco se acaba. Sí. Una pregunta que le quiero hacer a Marco, se le hizo al gemelo, casi me mata, y quiero, pues seguir esa línea que tú decías, es decir, Real Oviedo, salvación evidentemente, entiendo que seguramente ya librada. Sí. Algo muy importante para el oviedismo, efectivamente haber ganado al Sporting de Gijón. Debe de ser más valiente, es decir, dice, mi objetivo está, dentro de lo que cabe, 12 partidos, saliendo al ataque y no en el minuto 70 buscando el triunfo, sino en el minuto 1. Sí, ¿ese tiene que ser el objetivo? Además tienes un equipo con unas... es decir, estás prácticamente saneado, estás a cero de deuda, el equipo tiene que aspirar a jugar en la máxima categoría. Pero quitándole presión, te quiero decir. Pero sí, pero la presión es decir, presión es partido a partido, no me voy a marcar el objetivo de subir directamente, voy a marcarme ese objetivo de que tengo que ganar al Granada el domingo, que luego tengo que ganar al Córdoba el partido siguiente, que luego tengo que ganar en casa, y todo eso te lo da si tú al futbolista le transmites desde el jueves de que tu fútbol es salir a ganar. Luego te pueden dar 2 puñetazos, como te los da pues Longo con un golazo espectacular, te pueden matar y te pueden golear, ¿no? Pero si tú estás esperando a que ese resultado que te da la federación de 0-0 te valga y esperas que a ver si en un córner, en una falta, gana un partido, el 70 u 80%, por no decir más, terminas perdiendo y terminas con cara de tonto. Por cierto, yo veía el otro día, y es para todo el mundo, lo veía ayer, normalmente la mayoría de los equipos cuando están arriba tienen un goleador entre los primeros. El Oviedo tiene 17 equipos que tienen un goleador por encima. Porque nuestro máximo goleador es Carlos Hernández, que es un central, ¿no? Bueno, con los mismos que sí, Toche, pero te quiero decir que es significativo porque no es nada fácil. Tiene la oportunidad de decir que sí miro para el Requesón, que sí miro para el Vetusta, que va líder en tercera división. Tienes 2 futbolistas el domingo que sí o sí tendrían que jugar, uno de ellos, y el otro estar en la banqueta, que sería Carlos Cano, que ayer metió 3 goles, y Steven, ¿no? Es decir, sería la oportunidad de jugar con un 4-2-3-1, con la línea de Saúl, Fabrini, Aarón y Carlos Cano o Steven. Se lo estoy poniendo muy fácil a Anquela, con Fol y Rocha. Si quieres bajar al banquillo, no está, ya lo sabes. Yo creo que sería la... Te quiero decir que ahí... Yo creo que eso sí que es sangrante. Ahí, Marco. Yo creo que sí, eso es sangrante por parte del comité. Que el árbitro se equivoque, tiene perdón. Sí, porque está en caliente. Eso lo hemos hablado, yo creo que son unos auténticos prepotentes, es decir, son la viva imagen de su presidente, de Manuel Díaz Vega, es decir, andan con esa chulería que realmente parece que te van a matar cuando te sacan una tarjeta, es decir, te puedes equivocar. Le sigue el cuarto árbitro cuando una persona está... pero que luego el comité de competición ratifique, le caiga 2 partidos al señor Anquela y a cualquiera, es para caerles la cara de vergüenza. El comité de competición se rige por lo que pone el... Pero no se rige, que lo estás viendo, pero que estás viendo, pero que algo que es...
Estamos en una liga que queremos ser de las mejores ligas del mundo. Es más fácil que todo eso, entrenadores. Hay un bar que son las imágenes de televisión, no un bar directo, ¿no? Pero Marco, pero son las imágenes de televisión. Estarás conmigo que un entrenador no puede hacer esos aspavientos, ponerse nariz con nariz. Que sí, hombre, que seguramente no habrá dicho ningún taco y habrá dicho, te has equivocado, pero haciendo esos gestos a esta distancia. No puede, yo soy el árbitro, lo veo de lejos y de mano le Yo soy entrenador y ayer cuando salgo al campo, lo primero que me dice el árbitro, que somos muchos en el banquillo, que por favor, que no hablemos todos porque no sabe quién habla y que igual tiene que echar a alguno. Un árbitro que somos muchos, ¿no? Todos acreditados, ¿no? Si el entrenador de portero está acreditado, si el segundo entrenador está acreditado, si yo estoy acreditado. ¿Pero qué me vienes a decir a mí si no empezó el partido? Que sí. Dedícate. Que los árbitros los habrán prepotentes, los habrán malos y muy malos. No, en la liga de fútbol profesional, tanto en primera como en segunda, pueden ser técnicamente y físicamente muy buenos, pero son unos auténticos prepotentes. No te diré yo que no. Pero lo que sí te digo es que la expulsión de Anquela yo creo que está más que justificada, porque se pone a discutir nariz cara con cara con el cuarto árbitro. Cuarto árbitro, no es falta. ¿Tú viste a alguien hablar sin los brazos arriba cuando está caliente? La distancia de seguridad mínima no la respetó. Tú no puedes discutir en caliente con alguien que encima es de autoridad contra ti. Tú te viene un policía local y te saca una multa y le puedes decir buenas tardes, pero como le hagas esos gestos, que escribes y hablas en un micrófono, sinceramente. Se nota que escribes y hablas en un micrófono, que no estás en un campo de fútbol. Estuve unos cuantos años. Bueno, pues los años esos y nunca te han sacado una tarjeta. Muchísimas veces, y por protestar la mayoría de ellas. Pero si yo protesto, me pongo cara con cara. Pero que no es una protesta. Yo creo que más es una protesta, es decir, no fue falta cuarto, no fue falta. Pero lo viste, mira, el ejemplo de Berratti en la Champions el otro día. ¿Por qué le saca la segunda amarilla? Porque se lo come a voces detrás y él va corriendo con malas formas y automáticamente está ¿Y qué le saca? Y a la calle. Pero yo creo que Marco no pone ¿Y qué le saca? ¿Y qué le saca? La segunda amarilla. La segunda amarilla. Es decir, que no le echa roja directa. Le saca la segunda. El chico se hubiera equivocado, pero a él le dice abandone. Es decir, roja directa. Marco, no es una amarilla. Marco no pone en duda, entiendo, no pone en duda la labor del cuarto árbitro o del árbitro principal. Lo que pone en duda es que, en el caso muy fragante del otro día del Cádiz, es que a ti te expulsen un futbolista, que luego veas las imágenes y te caigan un partido o dos partidos. Eso es lo que pone en duda. Ahora, que un árbitro se equivoque es lo que él no pone en duda. Se equivoque y ya está. Pero que sigas agrandando el nivel de la equivocación, ese es el problema. Por una vez estoy de acuerdo con Marco. Yo, por ejemplo, pero por una vez. Escucha, por una vez. Y esto lo grabo. Escucha, oíste, que lo hayan expulsado, puede ser perfecto. Sí, hombre, vale, claro. Que el árbitro se equivocó, pero porque son impulsos de los dos. Para que te metan dos partidos sin haber insultos y nada. Por ejemplo, el otro día es lo mismo que, por ejemplo, que una agresión que hizo Melero, de Huesca, que pega un codazo, le caen dos partidos. Entonces, yo no puedo entender que por protestar, que te saquen tarjeta roja, vale. Es muy fácil echar a los entrenadores o cualquiera, porque ya no hay roja. Sí, no, porque escucha, si tenemos el ejemplo aquí nosotros una persona que entrenó al Sporting, que está en el Valencia, que debe ser el entrenador que más expulsa en la primera división, Marcelino. La última expulsión, ¿sabéis por qué fue, no? Por decirle aquí que qué malo es. Sí, lo está como y le cayeron, ¿qué fue? 3 partidos. Y le cayeron 3 partidos. Que hasta aquí que le fue a decir al árbitro que no me dijo nada, que no... Sí, por eso te digo que a veces en un sentido está de acuerdo con Marco. Yo creo que los árbitros tienen que saber medir los partidos. Tú al final, yo a mí que me pite un Mateu Laoz y que deje 20.000 entradas y porque en un momento determinado yo haga así, me eches... No, pero habéis entrado en el mundo del arbitraje y Mateu Laoz a veces no deja en buen sitio a los compañeros porque dice, yo lo hemos hablado el otro día con Pablo, con el árbitro, es un árbitro que deja jugar. Dice, joder, ¿qué pasa? Que yo el único que sabe el reglamento, que no lo sabe, deja en un lugar complicado al resto. Es una pregunta para todos, pero deja en el reglamento es igual para todo el mundo. Deja a los compañeros un poco jodidos. Mateu Laoz, precisamente ya que le nombras, que tiene una manía persecutoria a Michel Madera, el que ahora está jugando la Champions con el Karabaj, que le expulsó de 4 partidos 4 veces. Automáticamente era Michel acercarse. Eso quiere decir que son unos auténticos prepotentes. Pues porque tú un futbolista no le puedes echar 4 partidos. Muchos de ellos, otros serán bellísimas personas, no vamos a tampoco a generalizar, pero es verdad que el mundo del arbitraje está sobreprotegido. La federación, el comité técnico de árbitros lo sobreprotege. ¿Por qué no se le puede preguntar a un árbitro en sala de prensa igual que a los jugadores y a los entrenadores? ¿Por qué no hablan en público? ¿Por qué tienen prohibido dar entrevistas? No sé, porque hay un oscurantismo del mundo del arbitraje que no lo entiendo. Oye, si un futbolista falla un gol, lo dice, sí, me equivoqué, el entrenador sí, lo planteé mal. Si un árbitro he visto luego que me he equivocado, pido disculpas, me he equivocado, pero bueno, lo he intentado hacer bien, no pasa nada. En tu modo de ver, muy injusto, se ha equivocado y le han caído 2 partidos y medio. Por decreto. Por decreto, 2 y medio.
Es decir, dirigiendo a un equipo donde él es profesional. Como cualquier entrenador al que expulsa. No, espera un poquito, sí, como a cualquiera. Eso, sin duda alguna, a otros le caen 4 y a otros... Al futbolista, a Berratti le van a caer 3, 4, a no sé quién le caen 2, a Rocha le cayeron 2 por algo que no hizo, pero a los árbitros, no siendo que sea Real Madrid o Fútbol Club Barcelona, nadie se va a la nevera, a los 15 días vuelve a pitar. Mira, con eso me acuerdo. Eso es sangrante. Escucha, con eso que acabas de comentar, un segundo. Me acuerdo de unas declaraciones de Juan Pablo, un Sporting Barcelona, que se equivocan a favor del Barcelona. Y me acuerdo que casualmente sale en un reportaje en el Marca el Barcelona de nuevo favorecido. Y me acuerdo de unas declaraciones que hace Juan Pablo. Yo me estoy jugando mantenerme en primera división, que tengo un sueldo, que si bajo a segunda, yo no soy un privilegio, lo que sea, un comentario. Y aquí solo se mira solo que para Barcelona y para Madrid. El perjudicado fue el Real Madrid por esa jugada, no es el Sporting. Me acuerdo que sacaron, que metieron el gol 0-1, gol de Messi, una falta que la sacaron 15 metros donde no era falta. Pues me acuerdo de las declaraciones de Juan Pablo, dice, nosotros nos estamos jugando el descenso y aquí solo se mira... La prensa de Madrid se queja de los arbitrajes a favor del Barcelona como si el Madrid fuera el damnificado, no el equipo pequeño que se enfrenta, o al revés, o la prensa de Barcelona se queja del que roban contra el Madrid. Señores, el Huesca. Huesca, un rival difícil, como todos en segunda división. Seguramente el más difícil, sí. El más difícil, bueno, por mirar la clasificación. Por respeto al que va el primero, Joaquín, yo tengo respeto por todo el mundo, pero vengo diciendo que el objetivo de Sporting es... Que va el primero, normalmente va el primero por algo, después de 30 partidos, ¿no? Entiendo, ¿no? Efectivamente, que luego... Esto es un maratón de 42 kilómetros, entonces a partir de ahí, digo, tiene dos bajas muy importantes que creo que el Sporting tiene que aprovechar, los dos mejores jugadores. La prueba está que con la lesión del Cuchu, el Huesca lo está notando muchísimo. Le falta el Cuchu y le falta Melero, me parece que Moy tampoco puede jugar. Digo, me parece que es una oportunidad muy grande para el Sporting de dar un golpe encima de la mesa. Bueno, Moy es una buena putada, ¿no? Pero es una ventaja, ¿no? Es una ventaja o... Porque vosotros es una putada para el Sporting. Claro. Todos queríais que jugara Moy, ¿no? No, bueno, pero ¿cómo se os ocurre poner esa cláusula? Con la mala suerte que tenemos llegamos el miedo con Pero ¿cómo se os ocurre? A mí Moy me parece... Rajáis todo el año de Moy y le ponéis una cláusula. Joaquín siempre defendió a Moy, ¿eh? Pero ¿por qué no innovasteis y pusisteis que era obligatorio que jugara contra vosotros? Mientras esté en el Molinón, son todos buenos futbolistas. El problema es cuando salen de ese estadio ya... Por supuesto. Los de casa... No, este Pop no. A este Pop lo tenía cruzado. No, a este Pop y lo castigó después. Tino, estabas con el Huesca. Hombre, yo creo que, como bien dices tú, es el primero, hay que tenerlo mucho respeto, pero sin embargo es el mejor momento para ir a Huesca. 4 partidos, 2 derrotas, 2 empates, y si el Sporting quiere aspirar al ascenso directo, tiene que dar un golpe de mano, y eso es ganar. Perfecto. Sí. Hay que ganar. Y como decía antes Marco, el fútbol es verdad que son estados de ánimo, dinámicas, trayectoria, llámalo como quieras. De los 12 de arriba, yo creo que hay 4 o 5 que están ahora mismo en un mal momento hacia abajo, que en cualquier momento vuelven para arriba otra vez, que son el Huesca, el Oviedo, el Numancia y el Lugo, que hace 4 jornadas estaban todos en playoff. Lo que pasa es que el colchón del Huesca, evidentemente... Claro, lo que pasa es que el Huesca sacaba 15 puntos y los demás están ya fuera del playoff, pero el Huesca todavía está, pero bueno, tiene margen todavía, pero están en mal momento, digamos. Y hay otros que vienen muy fuertes desde abajo, que son el Tenerife, el Zaragoza, el Sporting, más los que el Rayo, que también está manteniéndose muy fuerte, más los que se mantienen, que un día gana, otro pierden, tipo Cádiz, Granada, Osasuna, Valladolid, que está siempre ahí mitad de nadie, pero que está ahí al acecho. Pues yo creo que el Sporting tiene que aprovechar que el Huesca está en un mal momento. Carlos fue muy buen chaval y le quitó puntos al Cádiz y al Rayo Vallecano para que estuvieseis todavía más creciditos, ¿eh? No, si de hecho ahora vamos con el Oviedo. No estáis a 2 puntos, no estáis a 2 puntos de ascenso directo, ¿eh? No, si de hecho estáis a 5, estáis a 5 puntos. Entonces, bueno, el domingo no he sido yo, pero vamos a reñir. Es muy importante que cuando lleguéis ahí, pues veis a 2. Posiblemente a lo mejor el lunes podéis estar, Marco, cuando estemos aquí. Juego de 2, que tiene la posibilidad de poner al señor Anquela en la grada. Baja Marco al tal, ¿qué hay que hacer? Intentar ganar a Granada. Salir a ganar desde el minuto 0, es decir, desde el vestuario. Sin importar qué pase si se pierde. Desde el vestuario hay que decir, estoy en casa, quedan 12 partidos, correcto, 7 en casa, de esos 7 en casa hay que hacerse fuerte, es decir, la afición más que nunca tiene que apoyar a este equipo, ser el que primero meta el gol, es decir, que ellos hagan su buen fútbol, pero saca jugones. Y de esos jugones que luego corran.
Perfecto. A mí me vale que Saúl corra 60 minutos, que Aarón corra 50 minutos, que Fabrini corra 60 minutos y que Carlos Cano o Steven, que creo que no me voy a equivocar en nada, pues que se parta la cara y que demuestre que puede estar por delante de Linares y de Tuché. Muy rápido, tiene que ser una putada que cuente contigo en un partido, que te esté mirando todo el mundo y que no sabes luego dónde vas a ir. Digo, el caso de Steven, el caso de Carlos... Bueno, pero al final puede ser jodido, pero así es el fútbol. Es el momento. ¿Vale? Es decir, si no salen ahora no van a salir nunca. Momento de aniversario, 92 años, fiesta anterior, es decir, es el momento de ganar ese partido y enrachar otros 4 o 5 victorias seguidas. Juan, si eres tan amable, cierras, tienes que emplazar a la gente para el martes y el Real Oviedo el lunes. Ya lo hemos comentado antes, vamos a hacer 2 programas la semana que viene de juego de 2, parte oviedista el lunes porque juega el Oviedo el domingo y como juega el Sporting el lunes, no tendría sentido hablar del Sporting cuando todavía no ha jugado, así que haremos el programa, Joaquín, te emplazo, y Tino si lo tienes a bien, para el próximo martes, que será el juego de 2 versión sportingista. Pedro, públicamente, ya que yo te invito cada semana a algo, te invito a que estéis el próximo martes hablando del Sporting aquí en este mismo sitio. Te invito el domingo, que es la fiesta del 92 años hace el Oviedo, con acta. No creo que te den nada. Si acaso sí, te igual dan... sí, igual sí. Por eso, mejor igual. Yo te invito a que vengas, tanto Joaquín como... Lo intento, pero estoy comprometido a ver un partido preferente espectacular, grupo segundo creo que es. Acabas de joder. No, te lo digo. Se juegan ser primero el Avilés Stadium y el Luarca. Entonces estoy invitado a ir a ver con Abraham Albarrán. Con el gran Abraham Albarrán, que ha estado aquí en alguna ocasión, sí señor. Y el Avilés Stadium, que también se está jugando uno y otro. Pero bueno, intentaré hacer un hueco y pero tengo que llevar casco o algo. Estás invitado. No, señores, me está esperando Miguel Ángel Pino y el análisis de los próximos rivales. Nos analiza por un lado a Huesca y por otro lado a Granada. Será en la recta final del programa en un momento. Recta final del programa, ya saben ustedes que tenemos que tener a alguien que nos analice los próximos rivales. Ese es Miguel Ángel Pino. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos, y buenas a todos los telespectadores que nos van a acompañar. Rivales durísimos tanto para el Sporting como para el Real Oviedo, equipos que están uno el primero y el otro el 5, si mal no recuerdo. Sí, pero bueno, una pequeña... Sí, el 5, el Granada. Hay una pequeña diferencia entre el Huesca y... Bueno, no pequeña o máxima diferencia, ¿no? Que el Huesca... Un equipo que va primero, va manteniendo una línea de regularidad muy grande y el Granada, por ejemplo, lleva perdidos 2 partidos seguidos, ¿no? Y concretamente el otro día contra el Tarragona, contra el Nasti, que el Nasti si hubiera hecho la liga fuera de casa todos los partidos, seguro que habría unas plazas mucho más altas de las que está hasta este momento. Perfecto, analizamos primero al Huesca, porque el Sporting va delante del Real Oviedo. ¿Qué se puede encontrar el Sporting el lunes, 9 de la noche? Bueno, podríamos considerarlo un partido con un morbo, ¿no? En el sentido de que Rudy, entrenador el año pasado del Sporting, un equipo que va primero cuando nadie contaba con él, con una plantilla muy poco renovada con respecto a la del año pasado, solo ficharon a Gallar, jugador que pagaron por él una importante suma de cantidad de dinero a la Cultural Deportiva Leonesa, 400.000, que ya deja. Pero bueno, ellos habían vendido a Samo, al Lies United, ¿no? Que sacaron un dinero, y después arriba ficharon a Hernández, Chucho Hernández, que lo tienen lesionado, que era el máximo goleador del equipo, y para está Jimmy Ávila, ¿no? El otro punta. Pero el equipo base que viene jugando, Remiro, jugador cedido portero, jugador cedido, juegan un sistema 1-4-2-3-1, jugador cedido por Atlético Bilbao, que el año pasado estuvo cedido a Levante, para que se fuera formando como portero. Lateral derecho juega el venezolano Alexander González, de centrales juega Pulido, que contra el Sporting va a jugar, porque esta semana estuvo sancionado. El otro central es Jair, y después en el lateral izquierdo juega Prema Savic, un serbio que también tuvo lesionado y ahora lo recuperaron, ¿no? En el centro campo va a jugar Aguilera y Sastre, y después en las bandas puede jugar Gallar, aunque esta semana jugó Badillo, pero me parece que Gallar estaba sancionado. En la otra banda jugará Ferreiro, jugador que ya es muy conocido, ¿no? En la categoría. En la media punta jugará Moy, aunque no sé que si Moy por cesión me parece que no va a poder jugar. No tengo los datos, pero seguro que no puede jugar. Seguro que no puede jugar. Sería una barbaridad que el Sporting consintiera eso, no lo creo.
y arriba jugará Chimi Ávila. Ellos tienen la baja de Melero también, que fue sancionado por 2 partidos, y bueno, es decir que el Huesca no perdió todavía un partido en su propio terreno de juego. Es un equipo que practica muy buen fútbol y convierte en su estadio en un fortín, ¿no? Es muy difícil de ganar allí en aquel propio campo. Además, la afición está volcada con el equipo porque la verdad que se están encontrando con un equipo que juega bien al fútbol, gana con comodidad, sobre todo en su propio terreno de juego, y verdad que Aragón cuente con un equipo en primera división, ¿no? Aunque las ventajas se van reduciendo, ya tiene ahí al Rayo a 3 puntos, pero bueno, ellos siguen ahí todavía, y de ganar al Sporting, pues ya confirmarían esa posición, y de ganar al Sporting allí también, ¿no? Porque es un partido clave para los 2 equipos. Recuerden ustedes que es el último partido de la próxima jornada, lunes a las 9 de la noche. El día anterior, el domingo a las 6 de la tarde, el Real Oviedo contra un rival llamado a hacer cosas muy importantes dentro de la categoría, ¿no? Creo recordar, con el mayor presupuesto de la categoría, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que conjuntamente con el Osasuna debe ser el equipo que más fichajes ha realizado, ¿no? Pero bueno, tienen mucho nombre, pero no están dando el resultado apetecido, ¿no? Un entrenador con experiencia y sí, Oltra, que era también, Oltra fue candidato, entre los candidatos para entrenar al Real Oviedo. Para entrenar al Real Oviedo. Perfecto. ¿Qué equipo suele ser el base del Granada? Bueno, Pino. pues el equipo base del Granada, hay que decir que el Granada, bueno, respeto hasta cierto punto, ¿no? Hay que tener respeto a todo el mundo, pero solo ganó 3 partidos fuera de casa, ¿no? Ajá. Y mira qué posición ocupa. Él tenía su fortín en su propio terreno de juego, pero normalmente va a jugar Javi Varas de portero, que el año pasado estaba en la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, señor. Primera división. Sevilla, efectivamente, en Sevilla. Después de lateral derecho, Víctor Díaz, un viejo conocido de la afición ovidista. ¿Que proviene del Leganés, puede ser? Sí, del Leganés también. Mira cómo estás. Estamos en forma. De central, Chicho Flores, jugador que jugó en el Mallorca, Cádiz, y estuvo ahí por equipos centroeuropeos jugando al fútbol, y ahora recaló otra vez porque ellos habían fichado a Germán, un central del Tenerife, porque pagaron una buena suma de dinero, y resulta que, bueno, no están contando con él, ¿no? Después en el otro central, Sonier, francés, que quisieron descartarlo, ¿no? Por el contrato que tenía, pero bueno, tampoco llegó ningún equipo interesado con él y que se hiciera cargo de la ficha, y al final decidió quedarse a Granada. En el lateral izquierdo juega Alex Martínez, jugador que está cedido por el Betis. En el centrocampo juega Alberto Martín, jugador que también viene del Leganés. También en ese puesto puede jugar Montoro, jugador que ficharon de la Unión Deportiva Las Palmas, pero estaba convaleciente de una lesión, igual para jugar en Oviedo, igual está ya. El otro centrocampista es Kunde, un jugador cedido por Atlético de Madrid, que estaba el año pasado en el Extremadura, que hizo una gran temporada, y bueno, Granada se interesó por él. En las bandas viene jugando Pedro, jugador con una gran experiencia, Córdoba, Zaragoza, Elche, jugador veterano. Pero bueno, últimamente ficharon a Salvador Ágara, un portugués que ya había militado en el Betis. Entonces, porque él quería imprimirle mucha velocidad a las bandas. En la otra banda juega Machín, otro jugador que viene de Primera División, Huesca, Leganés, que estaba cedido precisamente por Granada. Jugador que se interesó el Oviedo por él y puso mucho interés, pero bueno, él al final decidió Granada, su mujer de allí y tal, entonces decidió quedarse en Granada. Y después tenemos a Pizarro, jugador peruano, ¿no? Que milita allí en el Granada, un jugador con una gran calidad, muy bueno. Y después arriba puede jugar Joselu de delantero centro. Joselu todo el mundo lo conocemos, ¿no? Sí, no está jugando. No está jugando, pero sí, alterna puestos. Sí, sí. Pero bueno, es un equipo que tiene mucho nombre, pero después esos jugadores de Primera División tienen que adaptarse a la Segunda División, porque la Segunda División es una categoría mucho más competitiva y no está reñida nunca la calidad con la competitividad, ¿no? Pero, no sé, yo creo que la verdad que después de lo que ha invertido, ¿no? Que iba a dar mucho más de sí de lo que está dando, pero hasta el momento la verdad que los resultados... Bueno, vamos a esperar, evidentemente son 2 grandes rivales los que tienen tanto Sporting de Gijón como de Real Oviedo. Vamos a ver la próxima semana, bueno, qué podemos analizar. Nos vamos, les recordamos, la próxima semana vamos a tener 2 programas, uno destinado al Real Oviedo el lunes en el horario habitual, en el cual vamos a analizar toda la trayectoria del conjunto azul, sus opciones en esos últimos partidos, desde el punto de vista de todos los lados, es decir, vamos a tener gente directiva, vamos a tener gente que ha estado en el banquillo, entrenadores, los árbitros también queremos que opinen,
la afición, por supuesto, los futbolistas. Bueno, analizar un poco esa recta final, esos 11 partidos que van a faltar. El martes, ya que el Oviedo el Sporting juega el lunes, el martes programa a las 10 de la noche exclusivamente para el Sporting de Gijón. El lunes exclusivamente para el Oviedo, el martes exclusivo para el Sporting. Nos vemos. Mientras tanto, que los dos tengan suerte, tengan ustedes, no obstante, una muy buena semana y muy buenas noches.